Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición del podcast de e2pinforacing.es. Soy Adri Fernández, estamos aquí desde la sede de la Escuela de Pilotos en Madrid y esta es la primera edición que tengo yo el placer de presentar con vosotros, gracias también por supuesto al apoyo del equipo técnico que hace posible que podamos realizar esta grabación y la entrevista que va a ser protagonista de este podcast que estáis viendo o escuchando en diferentes plataformas, pues según sea de vuestra conveniencia, que ya sabéis que en ese sentido os lo ponemos lo más fácil posible. Hemos tenido en este podcast entrevistas con diferentes personalidades de la Escuela de Pilotos, de la Copa Racer, por ejemplo, en general, pero esta va a ser la primera ocasión en la que vamos a tener al otro lado a una persona que trabaja desde el mismo lado del que puedo estar trabajando yo, por ejemplo, del mundo de las carreras, que es el lado de la comunicación, el lado en el que os intentamos trasladar, transmitir, contar y que podáis vibrar y sentir lo que estáis viendo en las carreras verbalizado de la mejor forma posible. Y creo que es un privilegio para todos aquí poder contar con una voz de la experiencia, se podría decir, posiblemente la voz de las carreras en España. Ha narrado absolutamente todo, posiblemente si hubo una carrera de carritos hace 5 semanas, la narró también. No hay casi nada que no haya tocado, es un todoterreno absoluto y por ello me complace recibir en esta entrevista a Miguel Portillo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros. Sé que hacéis todo por el automovilismo, por los nuevos pilotos, por las nuevas categorías, por introducir a todo el mundo al automovilismo en general, a las carreras en particular, y creo que hacéis una labor genial, ¿no? Para mí es un placer. He visto muchas de vuestras carreras. Creo que me queda por narrar alguna de las vuestras, así que será un placer estar ahí con vosotros, pero bueno, enhorabuena porque hacéis una labor genial. Mira, pues te agradezco esas palabras, la verdad. Hay que decir para la gente que a lo mejor se haya encontrado con este podcast buscando más información sobre Miguel Portillo, por ejemplo, que es lo típico que haríamos cualquiera de nosotros en internet. Bueno, ¿quién es este Miguel Portillo del que me han hablado? Pues podría yo introduciros y haceros un glosario de su vida, de sus obras y milagros, se podría decir en algún caso. Pero creo que para empezar es bueno que él se haga una introducción propia, porque creo que no es mejor forma de introducción invitado que él mismo se describa, para que al menos nadie pueda acusar de que estoy tergiversando nada, eso por lo menos. Así que, ¿quién es Miguel Portillo? Bueno, yo soy periodista, narro todo tipo de carreras y siempre me ha gustado el automovilismo en todas sus vertientes. Lo primero que vi cuando era pequeño fueron los camiones en el Jarama, porque yo soy de Madrid, siempre me dicen, ¿eres de Barcelona? ¿Qué has hecho? Digo, mira, yo soy de Madrid, he ido al Jarama toda mi vida y allí lo que había eran los campeonatos monomarca y los camiones, ¿no? Con 10, 11 años, mi madre trabajaba en la empresa que patrocinaba a nuestro referente en el automovilismo, y Antonio Albacete, evidentemente, y nos llevaba a las carreras, nos metía en el paddock, en el box, y yo creo que a partir de ahí surgió una pasión por entender todo tipo de carreras, cómo funcionaban y la dedicación que tenían, ¿no? Lo exhaustos que eran a la hora de planificar una carrera, de tratar la estrategia, cómo se iba a desarrollar, que a partir de ahí pues creció. He hecho muchas motos, he visitado muchos paddock en Barcelona, en Valencia, cuando arrancó en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, y cuando fue el boom de la Fórmula 1 en España, pues empecé ahí de lleno en las distintas televisiones que los daban, he estado en todas ellas, he podido hacer mi propio programa de motor en Marca TV, que nosotros le llamábamos el programa de todas las categorías, ¿no? Porque yo hice mi sueño, que era conseguir derechos e imágenes de todas las categorías y contarle al espectador cómo se corría en el DTM, cómo se corría en la Fórmula 3 Euroseries, cómo se corrían los camiones, que también dimos resúmenes, y por supuesto Fórmula 1, ¿no? Y yo creo que toda esa experiencia me ha valido para que en el momento de hacer Fórmula 1 valore todo lo que hay detrás, ¿no? Porque si tú solo estás en la máxima categoría, llega un momento que pierdes la referencia, ¿no? Fórmula 1 yo siempre digo que es lo más fácil de narrar. Conocemos a todos los pilotos, sabemos cómo se maneja cada uno de ellos, el estilo distinto de pilotaje, pero el resto de categorías es lo complicado, ¿no? Pues tener esa formación en la resistencia, en los GTs, en los turismos, ha hecho que cuando yo he llegado a Fórmula 1, pues he tenido un bagaje detrás que me ha valido para darle sentido a la categoría y para valorar todo lo que ocurre, ¿no? Valorar a todos los pilotos. Me da igual si hay acción por la victoria, por el podio, por un punto, por la última posición,
que nosotros valoramos a todos los pilotos y transmitir esa pasión, yo creo que para mí es una responsabilidad y yo narro las carreras como me gustaría que me las narraran a mí. He sido tantas veces aficionado y he estado detrás en la televisión que cuando ahora tengo la oportunidad de narrarlas digo, el que está en casa va a recibir la información que yo siempre quise. Podéis adivinar en sus palabras que es narrador de carreras, tal y como cual él lo ha dicho, aparte de otras muchas cosas, por supuesto, porque aquí precisamente hemos tenido un invitado que es multidisciplinar y se nota, ¿no?, la facilidad. Hablabas de que tus principios en el mundo del motorsport se dan a través de esta empresa que comentabas, de todo el tema con Toña Pacet y tal. Cuando tú estudias periodismo, ¿tú ya estabas enfocado a que lo que querías hacer cuando estuvieses en el mundo laboral era motor? Yo quería hacer de todo menos deportes, de todo. Yo quería ser corresponsal y creo que de alguna manera quiero seguir siéndolo, ¿no? Y a la gente le llama mucho la atención. Y yo siempre quise ser corresponsal, vivir fuera de mi país, transmitir información para mi país en política internacional. Yo hice un máster en Relaciones Internacionales y Comunicación, estuve a punto de irme a vivir a Filipinas y la vida me llevó por ahí, ¿no? Al final hice varias cosas en televisión y estando en el diario El Mundo, se me daban bien las carreras, ¿no? Estábamos viendo una carrera en la redacción y yo le decía, el que va tercero va bien. Y decía, a ver, ¿cómo va a ir bien? Si fuera bien, iría primero, ¿no? Digo, no, porque está esperando el momento de atacar, no le ves que traza un poquito más largo, se está preparando. ¿No? La gente alucinada decía, ponte ahí y escribe. Y así fue, ¿no? Porque coincidió con los años 2005-2006, que estaba siendo el boom de la Fórmula 1, ¿no? Y yo creo que ese bagaje, ¿no?, y mi interés de querer ver cómo se trataba la información fuera de España. Los británicos son muy buenos en motor, por ejemplo. Veo muchas carreras en inglés, que eso me sirve de referencia. Pues todo se ha juntado un poco, ¿no?, a la hora de viajar, estar en otros países, transmitir esa información, al contar las carreras, ¿no?, verlo. Yo siempre digo que soy periodista, yo no soy periodista deportivo, yo soy un periodista que trabaja en Fórmula 1. Y esa manera distinta de ver la información me vale a la hora de hacer algo tan técnico y focalizado como es la Fórmula 1, ¿no? Otros deportes son como más pasionales, buscan la polémica. Yo creo que en Fórmula 1 y en carreras en general somos muy estrictos. Es algo que pasa mucho en esta profesión, ¿no?, que el momento y el contexto importan mucho, ¿no? Si no fuese sido a lo mejor el apogeo de la Alonsomanía, a lo mejor pues estarías haciendo cualquier otra cosa dentro del periodismo, vamos. Al final me hubiera llevado, ¿no?, de alguna manera, porque ya en esa época ya estaba muy cerca de las motos, ¿no? Tenía relación con alguna de las marcas que estaban ahí metidos. Había estado muchos años en los grandes premios de MotoGP en Valencia. Bueno, de alguna manera yo creo que me hubiera llevado, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer Fórmula 1 en el diario El Mundo, yo estoy en la sección de economía. Y claro, el aprender a tratar la información con mucho rigor, tratar la economía como un juego, todo eso al final te va dando ideas, ¿no? Que cuando llegas a la máxima categoría del automovilismo y a un deporte que tienes que tener en cuenta tantas cosas, pues todo eso te vale, ¿no? Yo digo que la Fórmula 1 es un sport business. Hay muchos intereses, hay muchas marcas, hay promotores, hay circuitos, hay países detrás, ¿no? Se juntan tantas cosas que el deporte al final es la conjunción de todo eso, ¿no? Yo siempre digo que un piloto, lo último que importa es lo rápido que vaya. Importa la relación con los medios, importa la imagen que tengas, cómo te comportes, lo caballero que seas cuando te bajas del coche. Si tú no tienes un buen comportamiento, la marca no te va a apoyar. Aunque digas, no, yo es que voy rápido. Ya ves que ser rápido se te presupone. Igual que nuestra profesión, narrar bien carreras se te presupone. Luego ya entran un montón de factores alrededor, ¿no? Por eso yo creo que el todo es al final lo que te hace ser diferente dentro de este mundo. Sí, al final yo siempre pienso que, lo he pensado muchas veces, que el mundo de las carreras es un poco a veces que subsiste también como subsiste, porque es como un escenario muy bueno para negocio, relaciones entre empresas, marcas, personas. Casi mejor sitio que negocia esto que un circuito no existe. Realmente, es como que la gente está muy dispuesta a decirte que sí a todo. Entonces, esto muchas veces pasa, ¿no? A ver, primero porque es un deporte que no es accesible para todo el mundo, ¿no? Es un deporte elitista en el cual puedes llegar sin ser parte de la élite económica, pero requiere de mucho esfuerzo. Y valorar todos los esfuerzos que tienes que hacer para poder correr es vital para hacerlo.
hay muchos pilotos en los 90 que decían, yo hipotequé mi casa para correr. Yo corría una carrera y sabía que era la última si no ganaba, porque necesitaba el premio para correr la siguiente cita. Sí. Y hay gente que ha llegado porque viene de una familia acomodada, pero hay otras personas que no. Esa persona que ha llegado con mucho esfuerzo a correr y a triunfar en carreras, tiene un extra de garra, de energía, de valorar y decir, yo no puedo romper el coche porque no puedo pagar arreglar este alerón. Y creo que ir al límite y valorar cada uno de los movimientos y cada una de las carreras es esencial en los pilotos, en la afición y en los comentaristas para poder transmitirlo. Volviendo un poco a tus inicios periodísticos, digamos. Hay un punto en el que haces la transición desde El Mundo, que creo que lo compaginas, si no me equivoco, que no me falla la información, con tu máster en general, sí, a trabajar en Telecinco. Entiendo que ya específicamente con la Fórmula 1. ¿Cómo surge eso y cómo son esos primeros años dentro de la vorágine que es en ese momento la Fórmula 1 en España? Pues estaban llegando las páginas web y necesitaban información de algo que no se viera en televisión, ¿no? Entonces, claro, me surgían las ideas y que a veces te traen un poco de controversia, ¿no? Porque darle tantas ideas a tu jefe y dice, oye, para, porque yo esto lo tengo montado así, si empezamos a hacer 7, 8 cosas nuevas, se me complica la situación, ¿no? No se daban los libres en directo, empezamos a escribir los libres y lo que estaba ocurriendo y a poner imágenes de fotos de lo que estaba pasando, entrenamiento, estaba corriendo Nico Rosberg con Williams y demás. Empezamos a transcribir la rueda de prensa, a poner información diaria sobre Fórmula 1, ¿no? A comentar lo que pasaba, y eso fue creciendo tanto que ya decíamos, en el previo va a haber un vídeo especial sobre esto. Entonces íbamos creando una comunidad de una información que el público necesitaba, que ahora está en las redes sociales, pero antes no existía. Y crear eso fue pionero, ¿no? Porque la gente veía, hay una información extra a través de la web de Telecinco que luego lo voy a ver en televisión. Entonces creamos una afinidad que aquello creció como la espuma. Y de aquí pasas a La Sexta, entiendo que en la misma capacidad, ¿o asumiste algún rol diferente ya con el cambio de compañía que pasó a emitir la Fórmula 1 exactamente? Seguimos haciendo la página web porque aquello iba a crecer. Decía, oye, ¿qué posibilidades tenemos? Digo, oye, pues lo hemos hecho escrito, vamos a dar imagen. Por primera vez metimos los libres con imagen, sin narración, sonido ambiente. Bueno, pues al menos se podían ver libres 1, libres 2 y libres 3 en imagen, y ya empezamos a meter vídeos de todas las declaraciones que no salían en televisión, las llevábamos a la web. Entonces tú podías ver declaraciones de Alonso que no se habían sacado, declaraciones de otros pilotos, las transcribíamos en inglés. Creamos lo que luego sería el futuro, que es la cantidad de información que tenemos ahora, ¿no? Que ahora un piloto dice algo en la televisión alemana y nos llega a España. Y de repente decimos, ¿de dónde llega esa información? ¿Cómo venía? Pues nosotros hacíamos eso previamente en ese departamento en La Sexta, ¿no? Vimos un camino que luego ha acabado siendo el camino que está de moda ahora. ¿Qué nos iba a decir hace 15 años que estabais empezando a primero escribir y luego empezar a emitir libres en internet, que ibais a acabar narrando todos los test de pretemporada? Es que es muy loco. Sí. Fíjate que el camino parece corto, pero es una evolución muy larga, porque DAZN Fórmula 1 hace 2 años fue la primera vez en la historia que dimos íntegramente los test de pretemporada. Primera vez, fíjate cómo ha evolucionado, que ya lo vemos como algo normal. Los test de pretemporada, que llevamos casi 3 meses sin ver coches en pista, estamos todos deseando ver imágenes. Sí. Y recuerdo en los últimos años de Movistar que estábamos siguiendo los entrenamientos en inglés por la Sky, por YouTube, y decíamos, pero si somos la televisión, ¿pero por qué no damos esto? No, la gente le cansa tanta información y más. Bueno, pues si le cansa, que lo quite. Somos un canal 24 horas, ¿no? Y ahí te das cuenta cuando hay personas que están pensando en la tele convencional y hay personas que están pensando en el cambio, en la generación nueva que demanda mucha información, pero verla cuando él quiera. La carta. Claro, el pensamiento antiguo es, yo tengo toda la información, te la condenso en un vídeo de informativo de 30 segundos. Y ahora la nueva generación es, tú dame la información, yo lo veo cuando me apetece, y luego si tú quieres poner un tuit o hacer un resumen, pues lo veo, pero que yo tenga acceso. Y fue el cambio de Movistar a DAZN, y DAZN dijo, a por ello. Y
cuando lo hicimos fue un boom absoluto. Hicimos 25 horas en directo, 3 días, un éxito absoluto, y ahí vimos que la afición es grandísima, que le encantan las carreras, que le encanta la información, y yo tengo muchísimo respeto por el público. Yo creo que el periodista se debe al público, y el que quiera verlo entera, que fue mucha gente, lo vio, y el que quería una pequeña información lo tuvo. Así que no dejamos de crecer y seguimos teniendo un bombardeo de ideas que estamos haciendo que el motorsport en general esté creciendo, que ahora mismo es súper trendy todas las categorías, y yo creo que nos debemos a seguir con esta escalada. ¿Qué diferencia hay entre trabajar en dos televisiones de ámbito público, estatal, en abierto, que no son un contenido específico de Fórmula 1 porque son generalistas, mejor dicho, y pasar a trabajar en canales como, por ejemplo, Marca TV o la propia Movistar después, que ya sí el enfoque es la Fórmula 1? O sea, aparte de lo obvio, ¿qué diferencias fundamentales en general tenéis de cobertura, de redacción de contenido, incluso de aspectos como qué líneas a tomar, ¿no? Pues el aspecto generalista es que de alguna manera parece que estamos encadenados a la masa, ¿no? A decir, oye, es que la gente quiere ver lo que hace Alonso y nada más. Es que la gente quiere ver lo que hacen los pilotos españoles y nada más. Y cuando llegamos a ese canal cerrado para gente experta y gente que no es tan experta, pero que le interesa la competición, vamos a contarle cómo es una carrera de 20 pilotos, qué hace el último, qué hace el primero, por qué es importante que un Williams, que no tiene el mejor coche, llegue a la zona de puntos. Vamos a explicárselo y vamos a disfrutar todos de las carreras. Esto en una televisión generalista es imposible hacerlo. Nosotros, cuando teníamos la primera redacción en Movistar, estábamos empotrados en el edificio de Telecinco. Bueno, pues había compañeros de deportes, inclusive de información general de deportes de Telecinco, que nos decían, pero es que Alonso es tan bueno. Entonces, claro, yo pensaba, ¿cómo es posible que una persona a la que le hemos bombardeado con información de que Alonso es el número 1 pregunte esto? Algo hemos hecho mal. O nos hemos pasado de información o no lo hemos contado bien. Entonces, claro, yo le decía a este chico, digo, mira, te puede gustar más o menos el personaje. Vamos a hablar del piloto. El piloto ha llegado a hacer la curva 1-2-3 de China, que es complicadísima, un caracol, durante 20 vueltas, durante todo un stint, de manera distinta para guardar los neumáticos. Lo puedes ver desde la onboard. Y el resto de pilotos se abría, se cerraba, castigaba un poquito el neumático y ya salía. Alonso al revés. Levantaba, se mantenía por la línea un poquito más larga, luego por el medio salía más ancho y no castigaba en tracción. Bueno, eso hasta que no se lo expliqué, dijo, mira, ¿ves? Una diferencia, me gustaría ver esto. Ahora yo pensaba, algo hemos hecho mal. Hemos creado un monstruo, que Alonso es un monstruo mediático, pero no hemos contado bien su técnica. Bueno, pues esto hay que hacerlo con todas las diferencias que veamos. Claro, y ahora alguien cuando está en casa viendo una carrera sabe cómo pilota Hamilton, sabe cómo pilota Verstappen, sabe cómo pilotas los nuestros, y esto se tiene que hacer desde una televisión más técnica, pero sin dejar a nadie fuera. Si hay que contar 3 veces lo que es el DRS, lo contamos. Pero son todo el mundo bienvenido, pero vamos a explicar a la gente un poco de manera más técnica qué hace quién para que lo valoremos, ¿no? Ahora mismo el público de Fórmula 1 es súper entendido y yo estoy muy orgulloso de ello. Sí, porque al final sí que siempre se había como achacado que uno de los factores detrás de, en su momento, la caída de audiencias y demás, que no era solo por el cambio de abierto a cerrado, sino también porque no se había hecho una pedagogía correcta, que eso muchas veces pues es lo que mencionas, ¿no? Por el tema de que muchas veces estás atado de manos y pies porque el tiempo que tienes es el que tienes, el enfoque que tienes es el que tienes y sobre todo los objetivos que son muy completamente distintos, ¿no? Y ahora yo creo que aunque siga habiendo esa Alonso dependencia desde el punto de vista de que al fin y al cabo es un satélite sobre el que orbitan muchas cosas, un planeta sobre el que orbitan satélites. Es que es una bestia. Ahora le ha salido un mini planeta al lado que es Sainz, que yo creo que también hace su pequeño trabajo a la hora de cargar un poco con ello, y eso también condiciona, ¿no? A la hora de buscar un equilibrio entre lo que el público objetivo, que es el público español, quiere y necesita saber también, y luego pues darle al deporte la cobertura que se merece, ¿no? Es que es un doble campeón del mundo y una persona que abrió la máxima categoría a España, a nuestros pilotos, ¿no? El hombre que rompió con todo y no solamente consiguió esa entrada, es que acabó con el dominio de Schumacher. Es que es el más difícil todavía. Sí. Y con un coche que no era una marca ganadora. Tenía un muy buen coche en el año 2005 y 2006, pero había que hacerlo campeón, ¿no? Sus compañeros no pudieron hacerlo. Claro, estamos hablando de un hito.
un hito histórico, ¿no? O sea, Alonso está al nivel de Michael Jordan, Muhammad Ali, gente que fue transgresora en su deporte, ¿no? Y para nosotros lo fue. Pensar que el siguiente piloto ha de ser igual que Fernando es un error, ¿no? Pensar que el siguiente tenista tiene que hacer lo mismo que Rafa Nadal, que ha estado a un nivel histórico y peleándole los Grand Slam a Federer, pues es un error, ¿no? Cada uno tiene que tener su nivel y tenemos que valorar el trabajo que hace cada uno de ellos. Llegar a Fórmula 1 solo con eso es un éxito. Ha llegado Roberto Meri sin recursos económicos. Le cogió su jefe de F3 Euroseries, John Booth, cuando él llegó a Marussia, le dijo, tú conmigo, porque eres un piloto de nivel mundial. Corrió lo que pudo correr sin aporte económico y luego ya se bajó del coche. Carlos llegó en la estructura Red Bull. A Carlos, cuando a él le exigen ganar las World Series y él pasa por la recta de meta, lo primero que hace Helmut Marko es llamar a su familia y decirle, no hay hueco para ti. Es una barbaridad. ¿Sabéis lo difícil que es llegar y correr entre los 20 supuestos mejores pilotos? Por eso os decía que ser piloto es un todo, porque seguro que hay pilotos muy rápidos fuera de la Fórmula 1, pero que no han podido llegar por falta de oportunidades, por falta de empuje económico, por no haber llamado a la puerta adecuada. Llegar es casi un milagro y Carlos lo ha hecho. Entrar en Red Bull, pelear con Verstappen, ganarle en clasificación en el primer año. En 2015, le gana en clasificación a Verstappen, 10-9. Eso es una barbaridad. Cada uno tiene que pensar con qué corre, contra qué corre, qué apoyos tiene. En aquel Toro Rosso, los mejores ingenieros, que en su momento era Xavi Pujolar, era para Verstappen. Red Bull ha apoyado a Verstappen a más no poder. Y Carlos, con sus armas, se ha sabido mover dentro de la Fórmula 1, tendrá un grandísimo nivel, irse a McLaren, pelear con un Lando Norris excepcional, antes estar en Renault, cuando pasadas ya 5 carreras en Renault ya había una directriz de fichar a un piloto francés, y a mí ya me lo dijeron en la 6ª carrera, dijeron, Renault va a fichar un francés y va a haber movimiento. Pues trabajar con toda esa política detrás para Carlos no ha sido nada fácil y lo ha conseguido, siendo muy tranquilo, gestionar un McLaren que se movía en la parte delantera de una forma muy distinta del resto y acabar tan arriba la temporada, ¿no? Yendo de menos a más, ¿no? Acoplándose al coche. Llegar a un Ferrari donde todo el mundo está apoyando a Leclerc no es fácil y esta temporada ha sido el único piloto no Red Bull en ganar una carrera y haciéndolo de la manera que lo ha hecho, ¿no? Le daba DRS al segundo para que se mantuviera peleando con Russell, que venía tercero. Norris decía, yo tengo ritmo para ganar la carrera. Russell decía, yo tengo ritmo para ganar la carrera. ¿Por qué no ganaron la carrera? Porque Sainz fue muy inteligente. No todo el mundo es el mismo tipo de piloto. Hay pilotos clasificadores, hay pilotos de ritmo, hay pilotos de adelantamientos. Y Carlos es un piloto con muchísimas cualidades y las está explotando. Cuando el gran público valore eso, Carlos va a ser una superestrella. Al nivel de Fernando, Fernando es doble campeón del mundo y una persona transgresora. Carlos será una gran estrella a su manera y con sus méritos y con sus éxitos. Y hay que decir que Carlos ha silenciado, yo diría que incluso a los críticos más irridentos con su trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de un piloto que no levantaba en las juniors, aun con algún ciertos buenos resultados, no levantaba ese hype, esa expectativa, ¿no? Que sí tenían otros competidores. Yo recuerdo precisamente de la época de la 3.5, con que gana el título Sainz, se hablaba, pues que Meri realmente con menos recursos en un equipo tal. Y yo creo que él, con muchas cosas en contra, ya de por sí partiendo de su figura, del nombre, de estar en una estructura un poco engulle pilotos como es Red Bull, de tener que buscarse las habichuelas fuera en varios sitios, ha sabido sacar un partido que yo no sé cuántos pilotos en su situación habrían sido capaces realmente. Sin duda, vamos, yo creo que ha sacado el máximo de cada situación y ha sido muy inteligente, no solamente en la carrera, sino de quién te rodeas, quiénes son tus managers. Roberto en su momento dijo que no a Toto Wolff. Imaginaos si Roberto le hubiera dicho que sí a Toto Wolff. Le hubiera entregado su carrera deportiva, pero te hubiera hecho llegar en los corrillos de Fórmula 1. Teníamos muy claro que el sitio de Roberto era el sitio de Bottas en Mercedes. ¿Os imagináis tener a un piloto como Roberto con un Mercedes en las manos? Barbaridad. Claro, pero eso lo sabemos a futuro y nadie tiene una bola de cristal, ¿no? Cada piloto es una persona, cada uno se asocia con quien quiere, unas veces aciertas, otras no, y Carlos ha sido sobre todo muy inteligente y ha hecho las cosas muy bien. Vamos,
es que es un 10 en esa gestión. No ha tenido nunca una palabra más alta que otra, no ha dicho nunca nada en contra ni de McLaren, ni de Renault, ¿Cierto? ni de Red Bull, ni de Toro Rosso. ¿Y cuántos pilotos han dicho cosas en contra de la estructura que le paga millones de euros? Ricardo hizo un casco especial diciendo, dejad de ser ellos. O sea, es increíble. Tú te vas de una estructura que te ha llevado a Fórmula 1 y te vas echando pestes y ahora vuelve a ser piloto. Es que hay que ser muy inteligente en Fórmula 1, ¿no? No es ser falso, es ser inteligente. Y hay que estar a un nivel muy, muy, muy alto para que todo conjugue. Y Carlos lo ha hecho excepcional en esa gestión. O sea, autocrítica, honestidad, buen trabajo y estar bien rodeado. Al final es un poco la clave de lo que le ha llevado a donde está. Me viene muy bien repasar un poco tu hilo de trayectoria profesional, porque vamos tirando de temas de forma paralela, va como es como un árbol, van saliendo las ramitas, ¿no? Habíamos parado por la ramita de Marca TV, que es el punto al que llegas tú en 2010 y en el que pasas 3 años de tu trayectoria, saliéndote de lo que es el entorno directo de la Fórmula 1, que acabas haciendo alguna cosa en ese sentido. Ya haciendo algo más polifacético, ¿no? ¿Cómo es esa etapa para ti? Porque, como estás contando antes, que has cubierto de todo allí, hasta esto yo no lo sabía, esto es verídico, carreras de camiones. Sí, sí, sí. Teníamos los camiones que estaba no en su apogeo, pero sí en un momento importante porque Antonio Albacete seguía corriendo y nosotros preguntamos, oye, ¿hay resúmenes de esto? ¿Cómo que sí hay resúmenes? Yo te doy la carrera entera si quieres y que se vea. Me parece alucinante que nunca se haya visto en España correr Antonio Albacete. Solamente aquí si ibas al Jarama. Y de repente lo cogimos, hablamos con sus patrocinadores, vamos a hacer esto posible y vamos a dar el 80% de la carrera para quitar banderas amarillas, tal cual. Y dimos las carreras de camiones para que Antonio Albacete se le viera correr. Y la verdad que es un hito, ¿no? Porque Antonio es un referente en nuestro deporte, en el motorsport. Dimos los resúmenes de Carlos Sainz Jr. en la F3 británica. Dije, pero ¿cómo es posible que esto no se vea? Vamos a que se vea a Carlos. Le traíamos a plató y hacíamos los resúmenes con él de la F3 británica, y en el primer sitio donde se le pudo ver a Carlos Sainz pilotar fue conmigo en Marca TV. Empezamos a dar resúmenes del DTM, que teníamos a Dani Juncadella, a Roberto Meri corriendo en el DTM y a Miguel Molina, que había hecho podio y tampoco se lo había visto en España. Y empezamos a apostar por todos los pilotos españoles. Era un momento en el que estaba Pepe Oriola a punto de llegar al Mundial de Turismos. Teníamos la Superstar Series, que eran pilotos ya gentleman que estaban buscando otra categoría, y damos las carreras de GTs. Y llega un momento en el cual nos damos cuenta de que hay una categoría referente como es Macao, que tampoco se ve en España. Entonces yo tengo la necesidad y la responsabilidad de decir, vamos a mostrar esto, porque acaba de ganar un español, Dani Juncadella, el único campeón de una categoría que ha ganado Schumacher, que ha ganado Senna, que ha ganado Coulthard, que los grandes pilotos de la Fórmula 1 han pasado por ahí, y no se ve en España. ¿Cómo es posible? Y luego nos quejamos de que no hay cultura de motorsport, pero si no se ve, ¿cómo va a haber cultura de motorsport? Nos encantan los deportes de bar, donde podamos tomar una caña, hablar con nuestros amigos y mirar a la tele de vez en cuando. Las carreras tienes que verlas con tus tiempos, focalizado, entendiendo qué ocurre con los neumáticos, y yo creo que esa responsabilidad era la que teníamos que hacer, ¿no? Trajimos Macao, dimos Macao, corrió Carlos Sainz Jr., en aquella ocasión la primera cita la ganó Antonio Félix da Costa en un carrerón. Creo que le contamos a la gente lo que era la historia del automovilismo, y que se haya podido ver en España Macao, pues yo me siento muy orgulloso de ello, ¿no? Y peleé también por el DTM, peleé por todas las categorías que yo creo que merecían la pena y donde había españoles, ¿no? Yo siempre he dicho que yo estoy con todos los pilotos españoles de casa, y me da igual la categoría en la que corran, ¿no? Porque valoro mucho cómo es llegar hasta ahí, lo que han peleado para llegar hasta ahí, y que tengamos un representante y que nos haga ver esa carrera, porque oye, corre Fernando Monge, porque corre Isaac Tutumlu, me da igual, el que sea, pues vamos a verlo y vamos a disfrutarlo. Y lo que cuesta en España, porque es una evidencia que, por desgracia, si nos comparamos con países de nuestro entorno, pues no tenemos la misma densidad de pilotos compitiendo a nivel internacional, sobre todo ya más a categorías profesionales, y es aún más dramático, ¿no? Por diferentes cosas, falta de apoyos, falta de contactos, hay muchas razones y motivos, ¿no? Y aprecias más, por ejemplo, cosas como este mismo año, precisamente en Macao,
dos españoles, los dos en top 5, los dos productos de la Fórmula 4 española, precisamente. Wow. Eso es algo que es la clase de cosas que si no se cuentan y no se ven y no se consigue hacer trasladar al espectador, realmente hasta cierto punto es casi como que si no existieran, sobre todo para ellos, que son los que necesitan esa capacidad para luego poder ir a buscar un apoyo, un sponsor, lo que sea, y decir, hola, soy yo, me viste en Macao, ¿no? Pues claro. Si no lo valoramos nosotros, no lo va a valorar nadie. Y darle valor a lo que consiguen en algo tan top como es el motorsport, que ya te digo que tiene tantas marcas involucradas y que hay tantos intereses detrás y que es tan difícil hacer que todo conjugue, pues nosotros creo que tenemos la responsabilidad de contárselo al gran público, ¿no? Y Mari Boya y Pepe Martí han hecho una labor excepcional. Hay más pilotos, creo que la Fórmula 4 está a un nivel espectacular, llegan otras categorías. Bueno, yo creo que el público general se está dando cuenta de que las carreras molan mucho, que son muy divertidas. Sí. Y hay un trasvase de querer saber, de que el fútbol sí está bien, pero bueno, está ahí, ¿no? Y que ahora ya queremos saber del deporte, queremos ser súper técnicos, ¿no? La gente que le gusta un deporte le gusta decir que conoce cómo funciona, claro, los detalles, y esto en el motor es perfecto, porque como decíamos antes, tienes que saber el neumático, cómo funciona, cómo adecuarlo mejor, cuál es la estrategia que mejor funciona. Jugamos con ventaja y estamos en un momento muy dulce para el motorsport. Y es que lo comparas con un deporte, por ejemplo, como el fútbol, que la fase de explosión de uy, esto es nuevo, como mola, lo veo porque es, digamos, la sensación y lo que está de moda. Ellos lo pasaron probablemente en la preguerra. Sí. Nuestra preguerra a nivel del motor pues han sido los 2000-2010, ya estamos entrando en lo que el fútbol pasó hace 70 años, de bueno, ahora vamos a ir a procurar que el público tenga un conocimiento y una educación, porque si bien es cierto que siempre ha existido público de motorsport en España, más de motos que de coches, y un público fiel, ni era una cosa que se trasladara a la sociedad general, ni era una cosa que fuese nunca en grandísimos números, ¿no? Y precisamente existe esa oportunidad de que a través de este vehículo, que el vehículo es el piloto español que lo hace bien, es conseguir que el público entienda más también sobre lo que se está emitiendo y viendo. Hay un tema, Adri, respecto a esto que es importantísimo a nivel cultural, socioeconómico, y es que no tenemos marcas. No Correcto. Tenemos marcas en motos a primer nivel, tenemos a japoneses, tenemos a Yamaha, tenemos a Honda, por supuesto. No tenemos marca en Fórmula 1. Imaginaos que tuviéramos una escudería SEAT corriendo contra McLaren, Ferrari. Vamos, estaríamos todos con ellos diciendo me da igual que consigas un punto en la temporada, eres nuestro orgullo, hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí. ¿Tú sabes lo orgulloso que se siente la gente de su Fiat 500 en Italia? Yo cuando he ido a Turín he visto a gente que ni cabe en el coche dentro, porque dice, este es mi orgullo, este es mi coche, cuesta mucho tener una marca, ser un constructor y yo te voy a apoyar. Y si encima corres en una máxima categoría y eres representante de nuestro valor y nuestra cultura por el mundo, yo voy contigo. Pues si hubiéramos tenido una marca, eso sería el empujón final, ¿no? Y otros países se sienten muy orgullosos, Gran Bretaña de McLaren, que es la cuna del automovilismo, de Aston Martin, tantas marcas históricas, ¿no? Por supuesto Francia con Renault. Y a nosotros nos falta un poco eso, tenemos que saber cómo somos como país, qué tenemos, qué nos falta, y nos falta un poco de músculo industrial respecto a esto. Ha habido mucha pasión en cuanto a motos históricas, Derby, Montesa, todas las marcas. Por eso yo creo que ha habido más público relacionado con las motos, ¿no? Porque era lo que teníamos. Es que correr en automovilismo era carísimo y salvo pequeñas excepciones de prescriptores que han llegado a correr alguna carrera, como Adrián Campos, pues ha habido muy pocos en España. Y yo creo que las motos han hecho un trabajo de apertura que después hemos saltado y estamos saltando al siguiente nivel, que es la Fórmula 1. Sí, de hecho, yo te diría que quitando la época de los 90 en la que teníamos un set muy fuerte y GTs con un reconocimiento interesante, quizá ahora es la mejor época del automovilismo nacional
a nivel de competiciones como precisamente aquí la Racer o otras muchas que tenemos también con las que compartimos circuito los fines de semana. Hay 4 o 5 con más pilotos, más inscritos, más público que acuda a ver los eventos, por ejemplo, ¿no? También esto es importante. Y todo eso también a pesar de lo que dices, ¿no? De que falta ese músculo industrial que al final tienen que llevarlo a cabo equipos privados, equipos carreristas, ¿no? Precisamente quizás el mayor exponente, porque ha habido muchos casos fallidos, ¿no? De equipos que lo han intentado, que se han relegado a una labor más de alto standing para hacer cumplir los números, ¿no? Pero precisamente uno con el que tú tienes mucho trato, precisamente por las carreras que narras, es el caso de Campos Racing, ¿no? Sí. Como al final es un equipo que sale adelante y se crea toda una estructura muy bien montada con el esfuerzo y sudor de Adrián Campos padre, y cómo ahora ese legado a través de su hijo se está consolidando de una forma tremenda, ¿no? Este próximo año, de hecho, los 2 pilotos Red Bull en Fórmula 2. Es alucinante. Yo cuando llego a la tele, yo le digo a la gente lo que es Bar Guadax y me dicen, ¿qué es eso? Y yo, mira, Bar Guadax es nuestro equipo español, corre Fórmula 2 y lleva, en su momento GP2, lleva a pilotos a Fórmula 1 como Vitaly Petrov, Sergio Pérez. Es increíble que nadie lo conozca. Es alucinante. ¿Cómo es posible que en España conozcamos el equipo de tercera división de fútbol, el de segunda división, el de segunda B, conozcamos todos los fichajes extranjeros y no sepamos cuál es nuestro equipo de carreras? Tenemos un trabajo que hacer para contarle a la gente que existe, que es nuestro mejor equipo ahora mismo, porque no tenemos equipo de Fórmula 1, pero tenemos equipo de Fórmula 2. Es el orgullo de Alcira, es nuestro equipo y creo que todo el mundo que trabaja en medio de comunicación debería por lo menos saberlo y después poder contar qué es lo que hace. Y si es lo que tenemos, apoyémoslo. En su momento llegamos a tener Racing Engineering, que era el equipo de Alfonso de Orleans. BCN Competición también. Exacto. Y bueno, contar, ¿no?, que tenemos ese tipo de estructuras, yo creo que es una responsabilidad para todos, ¿no? Y ahora llegan los 2 pilotos de Red Bull corriendo con ellos. Bueno, yo que te digo, ¿no?, que el momento dulce que estamos viviendo es importantísimo, ¿no? Y las categorías que hacéis vosotros, por ejemplo, están llenas. La gente quiere correr. Y además no quiere correr por soltar adrenalina y hacerlo mal, ¿no? La gente que va lo hace bien. Y se fija en la trazada y en cómo ser una décima más rápido. Y no es correr a lo bruto, es hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y buscar un coach y ver cámaras on board, hacer una estructura lo más profesional posible, ¿no? Creo que este esfuerzo que hay detrás de hacerlo bien se valora muchísimo, ¿no? Y tenemos un potencial enorme como país porque tenemos mucha ilusión y mucha pasión. Y nos queremos comparar con los mejores y lo vamos a hacer, ¿no? Hay países que no tienen nada en competición. No me quiero comparar con ellos por hacerlos de menos, pero me gusta que España, sin tener una gran estructura, se pueda codear con países que son top, como Gran Bretaña, Alemania o Italia, que tiene marca, pero no tiene pilotos. ¿Por qué Italia no tiene pilotos de referencia? Porque tienen la pasión por construir, pero no tienen el talento y las ganas de correr. Es que lo último bueno que han sacado es Giovinazzi. Y en España tenemos las ganas, pero nos falta tal vez la parte económica, ¿no? Pues empujemos todos, ¿no?, para conseguir esa gran estructura. Te generará un bichillo italiano este año con Andrea Kimi Antonelli, o sea, cojo con eso. Pero sí, o sea, es básicamente eso. Al final es algo que hay que cuidar y nutrir y requiere su esfuerzo, requiere muchas cosas y que muchas cosas también encajen, que al final si no es muy complicado. Sí, al final para cambiarlo es entender cómo funciona y yo creo que lo estamos entendiendo poco a poco. Sí, y al final cuando trabajas desde dentro, cuando ves, porque yo por ejemplo en mi caso personal, yo he trabajado de prensa del lado de los que cubren la competición, pero no de los que trabajan la competición, ¿no? Y desde dentro lo ves desde un enfoque distinto de cómo es el entramado de la competición para los pilotos, para los equipos y también cómo eso se traslada hacia el espectador de fuera, ¿no? Y creo que es una señal, como tú dices, o es un reflejo de que eso se está consiguiendo en parte, que es un trabajo largo que evidentemente nos va a llevar décadas, posiblemente, pero el groundwork está ahí, que diría aquel. ¿Tú cuándo empezaste con Fórmula 2? Porque yo recuerdo que, bueno, no sé si ya era en los últimos años de GP2, creo que antes de ti estaba Cristian Mestres, pero ¿en qué año empezaste? Creo que hicimos Fórmula 2 en 2015. Creo que hicimos el primer año porque ya estaba terminando su periplo
Bueno, estábamos con Merlos, que era el narrador de Fórmula 1, y creo que empecé con F3 2015, F2, y ahí es donde empezamos. Como yo me marcho a hacer F1, pues entra MS3 para... Entra después, vale, sí. Exacto, para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, cuando yo tengo la oportunidad de narrar Fórmula 1 en 2017, pues mira, llegó con el bagaje en mi cabeza de decir, vamos a hacer la carrera de todos. Yo veo las salidas de 2008, 2009 y es Alonso, 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 ¿dónde está Alonso? Uy, 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 ¿dónde está Alonso? Entonces, claro, no había comparación, no había con quién comparar las narraciones, ¿no? Y yo escucho, yo hoy tengo la suerte de trabajar con Merlos, que para mí es un referente. Claro, él se fija en todos los pilotos, ¿no? Y no deja de decir nombres y colocar a cada uno en los sitios. Pues él me inspira para cuando yo hago la carrera de Fórmula 2, que es algo que yo ya tengo en la cabeza, pensar en todos los pilotos, ¿no? Y es muy difícil ver la estrategia y la carrera del primero, del segundo, pero también del 22º, del 21º, del 20º, que están haciendo por si hay un cambio, hay una bandera amarilla y de repente te pones para pelear por la carrera, que en Fórmula 2 pasa mucho, ¿no? Y creo que este esfuerzo me vale luego cuando llego a Fórmula 1, que la gente de repente lo valora, ¿no? Y fijarte en la salida en todos, dónde está Hamilton, qué hace Rosberg, cómo se colocan, quién va primero, segundo, el quinto pasa al tercero. Hay que exigir a la persona que está transmitiendo que sitúe a cada uno en su lugar, ¿no? Por ejemplo, yo viendo las carreras de Moto3 que me encantan, hay un montón de nombres, algunos que conozco más, otros menos, y entonces, claro, de repente los pierdo. ¿Dónde está cada uno? ¿Qué significa? ¿Cuántas posiciones ha adelantado? Entonces, claro, cuando yo narro esto, digo, esto el de casa lo va a entender. Digo, ahí está Daruvala con el número 2, con el coche azul que acaba de pasar de la cuarta a la segunda posición. Y lo cuento lo más sencillo posible. Ahí estáis viendo el MP, el coche naranja, con el número 4. Da igual, lo cuento una y otra vez para que la gente sepa en un grupo de 4 pilotos quién es quién. Y no doy nada por supuesto. Habrá personas que dirán, joder, qué pesado es este tío, pero yo prefiero pecar de eso a darlo por supuesto. Yo quiero que el que esté en casa sepa qué hace cada uno de los pilotos y lo valore. Sí. Y ese trabajo exige que el que está trabajando en la tele no vea la tele, haga la tele. Hay que ir por delante siempre. Tú cogiste, cuando empezaste con la Fórmula 1, el legado, digamos, de gente importante y reconocida en lo que es en el periodismo, ya no solo deportivo, sino nacional en España, ¿no? Me remonto incluso a los años de Jesús Álvarez en la 1, Pedro Fermín Flores, Antonio Lobato con toda la figura mediática que es, luego Josep Lluís Merlos. Ese peso añadido que tú tenías esa temporada, digamos, ¿cómo trataste tú, o mejor dicho, cómo enfocaste tú esa temporada desde ese punto de vista a nivel de lo que tú te exigías, lo que tú querías hacer y, a su vez, cómo llevaste las críticas positivas y negativas en una posición tan, digamos, expuesta como la tuya? Pues primero he sido muy humilde y he tratado siempre de aprender de todos. Y yo siempre digo que siempre aprendo de todo el mundo, para lo bueno y para lo malo, de todas las personas y de todas las situaciones. Y de cada persona lo he aprendido y he llevado cada parte buena de ellos a mis narraciones. Y me he quedado siempre con lo bueno de Josep Lluís, con lo bueno de Antonio, con lo bueno incluso de Javier Rubio, que lo hace en Eurosport. Correcto. Que son gente veterana y que les ha tocado otro tipo de carreras, que eran una narración mucho más pausada, más tranquila. Estos tiempos requieren mucha acción. Quieren que te cuenten los accidentes, los adelantamientos con mucha pasión y con mucha intensidad. Todos, no solamente el de la tercera posición. El de Magnussen, que está luchando por la 12ª y se está acercando a los puntos. Mi única norma, cuando narré con Pedro y con Tony, fue: estamos en mitad de la carrera comentando las estrategias. Si hay acción, yo voy a saco, me da igual. Lo haré con más o menos respeto y a veces he tenido que decir, perdona Tony, que está ocurriendo, y voy para adelante a por el adelantamiento. En la salida quiero que ellos metan frases cortas. Yo narro la primera vuelta entera a tope. Sí. Si doy las 3-4 primeras curvas a máximo nivel, va por el exterior, adelanta, cojo con el rebufo, le saca. Si hay algo que yo no estoy contando, quiero que ellos lo cuenten.
prefiero que me interrumpan de manera corta diciendo Alonso se sale, Fernando gana 2 posiciones, Fernando se pone cuarto, porque yo no estoy pudiendo contarlo y contarle toda esa información al espectador, a decir, oye, no me molestéis, es mi momento de gloria que es la salida. Queremos contar toda la información y lo mejor posible. Hay momentos, como ocurren tantas cosas en una salida, que tú estás terminando una frase y hasta que terminas la frase no puedes empezar la siguiente para no atropellarte. Y están pasando cosas, adelantamientos, se mueven y demás. Pues quiero que el comentarista haga eso. Eso con Roldán estamos súper compenetrados y el que viene a hacer carreras con nosotros sabe perfectamente cómo hacerlo, ¿no? Y luego vemos las salidas y decimos, wow, hemos contado 6-7 cosas. Han pasado 9, pero hemos contado 6-7. Los años en los que yo crecía se contaba una y yo creo que hay que subir el nivel, ¿no? Sí. Que importante, que no me quiero olvidar que he mencionado a los narradores, no he mencionado a Javier Rubio, no he mencionado a Ángel Casado, que lo hizo en Telecinco en su momento también, que me perdone si ve esto alguna vez. El tema del feedback a tu temporada de Fórmula 1, el feedback externo, eso interno sino el externo en general, ¿cómo lo llevaste? ¿Crees que te afectó en alguna forma a la hora de narrar o que tenías muy claro cómo lo querías hacer y fuiste capaz de llevarlo durante el año? Pues la verdad es que siempre tuve mucha confianza en lo que hacía. Me encanta leer a todo el mundo. Hace mucho daño las críticas no constructivas, los insultos. Es una lástima, ¿no? Porque tú tratas de estar cerca de la gente, leemos en directo los comentarios, con hashtag, con arroba. Ojalá en mi época alguien me hubiera leído a mí los comentarios y lo que yo tenía que decir. Pues durante la carrera estamos con Twitter leyendo lo que la gente dice y contamos algunos de ellos. Es muy complicado. Lees los tiempos, lees los parciales, cuentas lo que ocurre y encima estás leyendo redes sociales. Buah, yo salgo de las carreras destrozado, pero yo me exijo el máximo. Y quiero que la persona que esté en casa pueda participar y diga, oye, se han fijado en mi comentario, para bien, para mal. Si en ese momento tú lees algo muy negativo, te hace mucho daño y te distrae. Te distraes, te vas de la carrera. Hay que tener mucha confianza, hay que tener las cosas muy claras. Sí. Y yo las tengo. Y doy gracias por eso a los compañeros que lo hacen muy bien, en una confianza que me he labrado durante los años con mucho trabajo mental fuera de las carreras y que ahora sé que me debo a la gente que está en casa y no es que tenga una coraza, es que sé que tengo una labor que hacer, tengo algo que contar y el que quiera aportarlo, bienvenido sea. El que quiera destruir no va a poder hacerlo. Lo único que vamos a hacer es poder trabajar más para contárselo a la gente y que todavía diga, wow, hemos hecho una carrera, hemos contado tiempos, hemos contado estrategia, hemos contado opiniones del que está en casa. Creo que esto es un pack muy completo. Sí, y al final en Fórmula 2 y en Fórmula 3 pasa un poco, yo creo, lo que, como es un perfil de público incluso un poco más joven, o ya sea porque se han aficionado más recientemente o porque quieren saber más del mundillo, pues están muy en Twitter, están muy encima vuestra, del trabajo tuyo y de Roldán muchas veces, que eso lo veo yo también mucho, y al final también es la labor de lo que se decía en su momento con la Fórmula 1, también con la Fórmula 2, llegar a un punto de gestionarlo todo para que en el mare magnum, que son estas dos categorías también, pues salir airoso, ¿no? Sí. Que siempre es complicado. ¿Cuál dirías que ha sido en general tu... vamos a enfocarlo primero por el lado positivo. Tu mejor momento trabajando en Fórmula 1 y, por separado, tu mejor momento en cabina? Sí. O lo que más recuerdas con más cariño, ahí tienes libertad para explayarte. Bueno, tengo recuerdos muy, muy buenos. Lo que tengo más fresco es lo último, ¿no? Poder hablar con Verstappen antes del inicio de la carrera, que requiere confianza, que el piloto te respete y no hablan con todo el mundo. Y yo voy con el micro en el pit lane, me acerco, le digo Max y contesta y el público en España puede escucharlo. Si tú no haces preguntas inteligentes, si no le caes bien al piloto, no te va a contestar porque no están obligados a hacerlo. En corralito sí, pero antes de la carrera no. Y es el momento clave para que el piloto te hable. En cabina, poder narrar in situ yo creo que es clave. Tengo muy buenos recuerdos de Estados Unidos, por ejemplo, que me gusta la cabina. Hungría, que la cabina es súper antigua y estás encima. Mónaco, por ejemplo, que la cabina es especial, se ve el último sector, se ven los boxes y se ve la salida, ¿no? Está puesto en un sitio estratégico. Claro, es que si no me equivoco, tú eres el último que ha estado haciendo la temporada yendo in situ, claro, es que es un privilegio, ¿eh? Sí, sí, he sido el narrador más joven de Fórmula 1, lo soy, porque no ha habido nadie más joven hasta ahora.
y luego viajando por todos los circuitos haciéndolo. Sí, y la verdad que estar en las cabinas te hace transmitir la pasión de otra manera. Y tengo mucho cariño a Singapur 2017, que fue una carrera súper activa. Bakú 2018, que fue el accidente entre los Red Bull, en el que Ricardo se llevó por delante puesto a Verstappen. Bueno, yo creo que la temporada que yo hice, 2017, fue muy difícil de hacer porque los Mercedes dominaban, pero no se ha superado en audiencias hasta el año pasado, hasta que llegó Alonso, ¿no? Algo hicimos bien, ¿no? Creo que hubo una comunidad con la gente que se acercaba a las carreras y con el público joven que nos hizo tener un binomio muy fuerte. Me gustó mucho en Fórmula 2 la remontada de Roberto Meri. Roberto es amigo mío. He estado con él por muchas partes del mundo, hemos vivido muchas cosas, le he acompañado a carreras, le he ayudado. La de Austria, ¿no? Sí, exacto, la de Austria, la remontada que hace, la vivimos con tantas ganas que cuando subieron el vídeo de cómo estábamos narrando el final de la carrera, la gente no se lo creía. Decía, no, están fingiendo. No se graban las carreras de Fórmula 2, se graban las de Fórmula 1. Bueno, pues viendo cómo estábamos narrando, el realizador encendió la cámara y nosotros no sabíamos si yo estoy con la bragueta bajada. Sí. Nadie sabía que nos estábamos grabando. Y estábamos Roland y yo dándonos manotazos de tú, que le va a adelantar. Y luego haber creado algo que nos junta con la afición, algo cercano, como el 1, 2, 3 avances, cuando hay un buen adelantamiento, el drama en la pista, ¿no? Que es algo para recalcar una situación de drama, ¿no? Cuando ocurre, me acuerdo que Merlos decía golpe de teatro, y eso se me creó y dijo, yo tengo que tener mi frase para eso, y es difícil encontrar la frase. Cuando arrancamos la carrera, a mí me encanta decir los 5 semáforos rojos se van a apagar, arranca la carrera y allá vamos, ¿no? Los británicos dicen lights out and away we go. En España faltaba una frase así, ¿no? Que tú dijeras, ¿cuál es la frase con la que me quedo? La última era la de Gonzalo Serrano. Gonzalo Serrano, que dejó de narrar en 2007, 2008, si parpadeas te lo pierdes. Desde entonces no tenemos una frase referente, ¿no? Hay que amar mucho las carreras, ¿no? Para buscar un binomio y una frase que cuadre con el espectador, ¿no? Y yo he tenido mucho respeto por todos los narradores, he aprendido de todos ellos y creo que ahora puedo decir con mucha humildad, pero con mucho orgullo, que tengo un poquito de cada uno de ellos y llevándolo a mi manera, ¿no? Yo he visto muchas carreras en inglés, veo muchas carreras en la Sky y en YouTube en inglés y sé que esa manera de narrar le gusta a la gente, esa emoción es la que le va a encantar al público español. Mira, la buena señal de un buen invitado es que yo tenía una contrapregunta a lo que he hecho antes. Mientras tú hablabas me han surgido otras 3 y una me has medio respondido, o sea que extraordinario. Nos faltaba la parte mala, ¿no? ¿Cuál era una carrera que no me hubiera gustado o algo así? Sí, o sea, ahora voy con eso, pero porque no quiero que se me olviden las otras cosas que quería preguntar, que son importantes. El tema de la frase esta que mencionas, de 1, 2, 3 avances, ¿esto cómo surge? ¿Esto es una cosa espontánea? ¿Lo medio guionizáis tú y Roldán ahí? ¿Cómo surge esto? Yo estoy muy interesado en esto, realmente. Pues yo estaba buscando una frase para contarla con los adelantamientos y que la gente se quedara con eso, ¿no? O sea, en otros deportes tenemos el gol, tenemos frases con las que te quedas que son famosas. Y digo, joder, ¿y por qué en carreras no hay? ¿Por qué no hay nada, no? Si los adelantamientos son los goles del fútbol, ¿por qué nos falta esta manera de contarlo? Y recuerdo que estaba con un amigo parando después de venir de un viaje y estábamos en un bar y había una máquina tragaperras al lado. Entonces escuchaba, 1, 2, 3, avances. Entonces me quedé, le miré eso a mi amigo y lo repetí y el tío se rió tal y digo, tío, esto hay que juntarlo con algo. Y me dice, sí, tal, es que... Y yo pensé, lo voy a meter en un adelantamiento, a ver qué pasa, ¿no? Y era un poco atrevido, demasiado, solo lo hacemos en los adelantamientos muy importantes, sé que hay gente que le chirría como, oye, ¿qué es esto? Pero es verdad que hay que buscar ese puntito de show en las carreras, sí, ¿no? Está bien. Entonces, este 1, 2, 3 avances va a ir variando a solamente avances cuando haya un adelantamiento, se rebajará un poquito la superemoción, pero me gusta que haya una frase en cuanto a esto cuando hay algo súper importante, ¿no? Porque ves venir el adelantamiento, se lo prepara, lo está haciendo, pío, 1, 2, 3,
avance. O sea, al final es como una buena serie. Tienes que tener un buen lore alrededor para que todo encaje y todo fluya bien. Así surgió. Sí, correcto. Pues mira, muy curioso, la verdad. Has mencionado, hablando de tus experiencias en Fórmula 1 y en el paddock en general, algo que quería tocar, que era tu labor de reportero. O sea, reportero de estar en el pit lane, en la preparrilla, en circuito, que si no me equivoco mucho, teniendo en cuenta lo que me has comentado antes de que una de tus ambiciones periodísticas era ir de corresponsal y ver mundo, yo creo que incluso hasta te gusta más que estar en la cabina. No sabes lo que disfruto. Es que me subo al avión y ya estoy emocionado. El hecho de viajar y contarle algo al que está en casa, a mí eso me emociona muchísimo, ¿no? Y llegas a una ciudad nueva, a un circuito nuevo, pasan cosas y las tienes que traducir. Claro, allí todo es un gran hermano. O sea, toda información es como, wow, ha ocurrido no sé qué, claro, pero tienes que trasladarla. ¿Qué es importante en casa? ¿Qué le interesa al público español? Y ir traduciendo esa información no es fácil. Luego, vas hablando en inglés con todo el mundo. Hay gente que no te lo pone fácil. Que incluso te intenta evitar que tú trabajes, ¿no? Recuerdo estando en Estados Unidos 2019, 2020, de repente había tenido problemas en Red Bull con los alerones traseros y gracias a la vibración se estaban resquebrajando. Llegó a la puerta del pit y está Paul Monaghan comiéndose una hamburguesa tranquilamente, hablando con Kanun Chandok, distrayendo, contando, y le digo, ¿todo bien por aquí? Y dice, sí, estamos cambiando la publicidad en el alerón trasero. Digo, ¿estás cambiando la publicidad? Digo, con superglue, así le digo para reírme. No se rió. Algo pasaba ahí. No, solo la publicidad tal cual. Entonces, de repente, ¡pum!, entramos en directo, no sé cuánto, y yo estaba tan mosqueado que dije, señores, nos están vacilando aquí, pero como estáis viendo aquí detrás, están poniendo una fórmula extra para reforzar los alerones traseros porque se están resquebrajando. Nos acaban de decir de Red Bull que están haciendo otro tipo de trabajo. Incluso miembros de otro equipo de televisión han continuado con la broma que nos estaban haciendo, por decirlo de alguna manera, porque Kanun Chandok estaba participando de lo que estaba diciendo, y yo pensaba, estás trabajando en un idioma que no es el tuyo, están vacilándote en tu cara, otro piloto, comentarista de otra televisión está participando de esto. Claro, a mí lo que me gustaría decirle, si tú tuvieras que trabajar en un idioma que no es el tuyo, si estuvieras con un ingeniero español y te vaciláramos, a ver cómo te sentaba. A ver cómo le contabas tú a tu público que Red Bull tiene un problema, que están reforzando los alerones porque se están resquebrajando, que el coche de Checo Pérez no tenía ni siquiera alerón trasero. A ver cómo tú gestionas esta situación, ¿no? Conseguimos la información, vimos lo que estaba pasando, lo contamos. Paul Monaghan se mosqueó mucho porque vio que lo que estábamos contando de verdad, intentó tapar la cámara. Bueno, yo creo que es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Y contarle a la gente eso, ¿no? Esa es la carrera famosa en la que luego llegan los guardaespaldas de una de las cantantes que estaban en la parrilla. Es uno de los momentos más tensos que he vivido yo, porque me ha pasado de todo, pero perder a tu cámara es inaceptable. Y yo creo que eres tan buen profesional como bien te lleves con tu cámara. Yo tenía muy buena relación con él, nos movíamos por la parrilla y de repente pasan los guardas de seguridad con esta cantante, que luego la he escuchado y la verdad que me gusta. Y de repente con tanta gente pierdo a mi cámara. Digo, no me lo puedo creer. Entonces rompo el cordón de guardaespaldas, meto la mano, agarro mi cámara, le traigo, nos la jugamos ahí y le digo, vale, sí, está muy bien, pero aquí los VIPs son los coches. Esa frase se hace trendy, enseñamos el alerón trasero, han estado reforzando toda esta parte, nos agachamos, los mecánicos tapan toda esa parte, de ese coche nos vamos al de Mercedes para contar cómo estaba ocurriendo ahí, y fue una situación muy tensa, pero creo que hicimos lo que todo el mundo espera que se haga, ¿no? Que es conseguir información en el circuito y poder trasladarla. ¿Cómo es trabajar en un paddock de Fórmula 1 con una televisión, con otras, estando rodeado de otras televisiones y a veces contra otras televisiones, muchas veces mientras estás entre una constelación de mecánicos famosos? Esa experiencia, ¿cómo la describirías? Sí, una de las periodistas de la televisión británica, que claro, tienen tan buena relación con los equipos, con los pilotos, es su idioma, se sienten en casa, es como nosotros con las motos. Pues claro, iba cogiendo los pilotos en el pit lane y digo, esto se acabó. O sea, ella llegó a ponerse en la puerta del baño para coger a los pilotos que habían entrado al baño
Y yo la miré y dije, pues yo voy a entrar al baño porque yo soy chico y aquí aguanto. Y ahí estaba yo dentro metido del pasillito del baño esperando a los pilotos diciendo, es que no me vas a quitar a ningún piloto más. Y no es fácil trabajar. No es fácil trabajar en un ambiente en el cual nadie te quiere dar información. Tú hablas con un ingeniero y puedes hablar del tiempo, pero no te van a contar nada. En la última carrera, por ejemplo, en México, recibí una información en el cual decía que los pilotos de Ferrari podían luchar hasta la curva número 1. Yo con esa información se la pregunté a un ingeniero, me miró como, ¿por qué sabes tú esto? Yo cuando le vi la cara dije, vale, es verdad, ya lo puedo contar. Pero fui a por Frédéric Vasseur y se lo pregunté, Mr. Vasseur, he escuchado esto, tal cual, sí, para esta carrera sí, antes no, para esto sí, lo vamos a hacer. Pum, lo cuento. Entré con Gené y le dije, Marc, acaba de pasar esto. Dice, yo ahí no me meto, estaba Vasseur al lado. Pregúntale si quieres. Y Marc me miró a mí como diciendo, tío, no me metas en líos, no es fácil gestionar esta situación. Y lo conté, le dije, yo no quiero poner a Marc Gené contra las cuerdas, pero yo me he enterado de esto, lo he preguntado a un ingeniero, se lo he preguntado a Vasseur y están free to fight hasta la primera curva y luego ya llegó Verstappen por detrás y les adelantó, que fue una salida bestial. Pero contar información primero tienes que ver que es verdad, que no te están usando, porque muchas veces nos usan a los periodistas, los managers. Oye, estoy en negociaciones con tal. Mentira, lo haces para elevar el precio de ese piloto. Hay rumor de que tal piloto se quiere ir. Surgen preguntas, la gente viene, me pasó por ejemplo en México, ¿no? Me viene una persona y me dice, oye, ¿qué tal Lando Norris en McLaren? Y yo, ¿qué me está diciendo? ¿Que hay opción de que se mueva? ¿Qué tal? Hay cosas que yo me entero pero no las cuento porque hay que saber muy bien cuál es el ambiente, de dónde viene y para qué se cuenta. No es nada fácil, te tienes que ganar a la gente y tienes que sacar información de donde sea. Patrocinadores, ingenieros, amigos, ambiente y luego ver que esa información es verdad y que no te están usando. Correcto, o sea, en lo que se podría describir en una palabra, periodismo. Exacto. Que es para lo que se nos paga. Hemos llegado al punto, Adri, en el cual yo, que te contaba que quería ser corresponsal y que soy periodista, no periodista deportivo, uso todo lo que he aprendido y todos mis referentes para trasladar información que se supone que sería más importante o lo que tú quieras, como información internacional, yo la uso para mi Fórmula 1, que la trato con el máximo respeto y para mí es lo máximo. Has compartido cabina con gente, vamos, de un nivel, de un valor incalculable con el que puedes narrar una conversación simplemente, con Pedro de la Rosa, con Toni Cuquerella, sí. No sé si con Marc Gené, también evidentemente con Roldán. ¿Qué has aprendido, qué te han enseñado a ti? ¿Qué has podido aprender de ellos narrando carreras? Porque evidentemente la perspectiva del piloto, creo que todos lo vemos cuando narra una carrera, a veces van incluso 2 pasos por delante nuestra cuando ven un coche, una maniobra, una trazada. Pues mira, Pedro es magia. Pedro es una bestia, ¿no? O sea, sabe moverse en todos los terrenos. De él ha aprendido el noble arte de no meterte en problemas. Tú ves un problema, lo evitas. Él tiene una manera muy cercana de hablar, tiene una manera de corregir sin criticar. Sabe muy bien cómo dice las cosas. Si te corrige, lo dice sonriendo, siempre de manera positiva. Y si te tiene que corregir porque has hecho un error grande, lo hace de manera positiva. Eso es un arte del que todos deberíamos aprender. Claro, Pedro ha trabajado con lo más top del mundo, ¿no? Con McLaren, con Ferrari, ser piloto de Fórmula 1, y eso es un arte. Luego Toni es un poco más tranquilo, más analítico y bueno, pues él cuando empezó en la tele empezó conmigo y había carreras, por ejemplo, en la que, claro, él como va por delante, como tú dices, él decía en la vuelta 2, con esta diferencia y se ocurre tal, en 2 vueltas la carrera está fuera. Yo, Toni, que hay que vender una carrera de 2 horas. Sí. Hay que contar esto. Entonces hemos aprendido unos de otros, ¿no? Y, por ejemplo, aprendes a relajarte, ¿no? O sea, a ti te gustaría que hubiera pelea. Ya, pero es que el ritmo del otro coche no le da para llegar. Entonces, tú en la tele tú no dices, la carrera está terminada. Tú vas diciendo, le tiene que recortar esto para que haya pelea. Ahora mismo está ocurriendo esto otro, décima a décima. Y aprendes a leer los sectores todo el rato, interpretarlo todo. Por ejemplo, cuando escuchamos en la tele, ¡wow, qué tiempazo en el primer sector, 27-3!
Ya, pero ¿qué significa 27.3? Claro. Hay que traducir esa información. Yo cuando cuento esto, yo hago la suma 27.3 él, 26.9 otro, 4 décimas más lento, cuidado, o 4 décimas más rápido. Tienes que sumar y restar y contar la información. Si no, 27.3, ¿vale? Como lo has dicho gritando, será importante, pero hay que hacer un trabajo muy exhaustivo. Y yo por eso termino las carreras destrozado. O sea, yo los fines de semana de carreras me dicen, vente que hay cena no sé dónde. Pues si estoy reventado, si no puedo. O sea, si es que he hecho un trabajo mental muy bestia, lo he dado todo. Y eso he aprendido de ellos, ¿no? Y de Roldán, una persona que es súper humilde, pues le digo, Roldán, tú eres piloto, tú cada cosa que digas vale por 2. Tienes que contar esto, aunque para ti sea algo normal, ¿no? Entonces, para él hay cosas que son normales, pero digo, ya, pero ¿cómo frenar respecto a la curva número 1, respecto a la 2? Porque es enlazada, tendrás que soltar un poquito antes pensando en la 3. Entonces, para él es algo normal, pero cuéntanoslo. Cuéntale al de casa, cuéntale al que está acostumbrado a hacer carreras amateurs o que se ha subido a coches. Dile, ¿cuál es la diferencia entre una frenada fuerte, pisar fuerte el freno, levantarlo poco a poco o frenar un poquito pensando en la salida si luego tienes una enlazada? Eso es oro. Y por eso nos compenetramos también, ¿no? Porque yo que he tenido la oportunidad de hacer carreras amateurs, de competir en campeonatos a mi nivel, correr en kart, tengo mi propio kart de competición, esa parte de quiero ser piloto y aprendo cuáles son las diferencias en cada trazada, en cada movimiento, me hace a la hora de poder contarlo ese feeling o tener esas ganas de preguntarlo de esto cómo se hace. Y a todo lo que pueda me subo. Voy a probar un Fórmula E. Anda, mira, he probado coches de rallies, he probado coches de Fórmula 3, Fórmula 4, me he subido a todo lo que he podido. Ahora me falta el coche eléctrico, lo voy a hacer y claro, al final todo este feeling en cabina se nota, ¿no? Porque vas contando un poquito las diferencias y yo creo que todo suma. Perdona. De hecho, creo que has tenido un escarceo con un Mini de la Copa Racer, aunque no exactamente en la Copa Racer. Hemos sacado un potencial competidor. A ver, cuéntanos un poquito cómo fue eso. 3 carreras. La verdad que fue increíble, ¿no? Porque a mí me gusta buscar el límite, porque si no sabes dónde está el límite, ¿cómo vas a llegar a él, ¿no? Entonces, me pasa siempre que en los libres un trompo hago. Intento que sea lo más seguro posible, pero una de las carreras en el circuito de Navarra, creo que es la curva 4 o 5, subida de izquierdas, muy cerrada, pues claro, yo en cuanto veía que perdía el coche levantas, claro, analizando esto me dicen, no, cuando ves que pierde el coche, sigue dándole gas porque consigue suspensión. Y yo, claro, ahora lo entiendo, o sea, eso es vital a la hora de contar cada una de las carreras. Y ya fui buscando otra vez el límite, dándole un poquito de gas, tratando de meter el coche por dentro, una trazada no tan exigente, pero sí mitad de pista. Bueno, lo que crecí, lo que avancé en el pilotaje fue bestial. Y luego los adelantamientos que hice, era tan complicado adelantar que para mí no existe adelantamiento fácil. O sea, un adelantamiento súper trabajado, un poco más rápido. Te sales de la aspiración y consigues frenar un poco más tarde, ¿no? Valoré muchísimo lo que es conseguir un adelantamiento con cualquier coche. Y has hablado de que has probado múltiples vehículos de competición. El Mini, desde tu perspectiva, de que evidentemente no es un piloto profesional, ¿qué sensaciones te daba a la hora de pilotarlo, de competir contra otros pilotos? El Mini es un cochazo, es bestial. O sea, mucha gente lo dice rápido como, es un car grande. Es mucho más que un car, es un coche de carreras, para mí es un GT pequeño. Te da una sensación muy directa, te da sensación de velocidad, te da sensación de competición y yo me sentí muy seguro y muy rápido dentro, ¿no? La sensación de velocidad también es muy importante y me gustó mucho a la hora de derrapar, pues que a lo mejor perdía tracción con las 4 ruedas, te ibas un poquito de lado, ¿no? Cómo poder controlarlo, derrapar solo con la parte trasera y colocarlo. La verdad es que me encanta el coche Mini de carreras, es un coche súper fluido, divertido y yo creo que todo el mundo que haya hecho algún pinito en sus carreras con coches más pequeños debe probar el Mini. Y porque he corrido otros coches, que no quiero decir cuáles, que son tracción delantera y muy complicados de llevar y dices, hostia, esto para llevarlo al límite en un circuito es hasta peligroso. Y el Mini a mí me encanta, me siento muy a gusto con él.
Puedo dar fe que la gente que se sube al Mini por lo general siempre sale con una sonrisa, de oreja a oreja. Y aquí tienes otro ejemplo maravilloso en el caso de Miguel Portillo. Voy a volver brevemente a... Oye, invitadme a otra carrera, que la hago. O sea, hombre, no, sí, al final hay que meterle en la competición, que si no, siempre está bien tener más nuevos pilotos en la Racer. Hemos tenido bastantes pilotos, ya estamos cerca del centenar. A lo mejor añadimos a Miguel. Voy a volver brevemente a tu faceta de periodista. Me venga un par de cosillas ahí que creo que son interesantes desde tu punto de vista, de tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿no? Comentabas de la preparación que llevaba todo las narraciones de Fórmula 2, en Fórmula 1 incluso también. Tú, en tu labor ahora como narrador de las Junior, ¿sigues otras competiciones relacionadas? ¿Estás al día? ¿Estás al tanto de ello? ¿O cómo lo enfocas? Las sigo todas. Bien, eso es el sitio. Eso es lo bueno. Este año, por ejemplo, seguía la Regional, estaba en la playa, ¿vale? A veces voy a la playa. Estaba ahí viendo con el móvil la Regional en Dubái y Yas Marina. Y tienes la cabeza en otra cosa, estás disfrutando de tu tiempo libre, es súper importante limpiar la cabeza, ¿no? Cuando alguien dice a los pilotos, ¿pero qué habéis hecho durante el invierno? Tal, yo digo, es que no tienen que hacer nada. Tienen que limpiar la cabeza para estar al 200% cuando inician la temporada. Y en mi caso, que me lo tomo tan en serio, para mí también es vital, ¿no? Lo he aprendido mucho de los alemanes. Los alemanes cuando trabajan, y cuando se divierten, se divierten. Y claro, los alemanes a veces te enganchan y te dicen, es que los españoles tenéis un problema. Es que cuando estáis trabajando, habláis de la playa y de vuestras aficiones. Y cuando estáis relajándoos, estáis en una discoteca, en un bar, habláis de trabajo. Entonces, claro, piensas y dices, joder, es verdad. Es que estás con la gente en una cena, en un ambiente relajado, y todo el rato hablando de trabajo y el despacho de no sé qué y tal. Se acabó. Cuando te diviertes, y cuando trabajas, trabajas, y hay que estar súper focalizado. Lo que pasa es que no puedo evitarlo, ¿no? Estar en un ambiente relajado y decir, oye, hay carrera, corren, aunque no corran los españoles, pues la regional, pues por ejemplo, la estuve viendo durante toda la temporada. Sigo mucho la Fórmula E, es un campeonato nuevo que me interesa mucho, la Extreme E, por ejemplo, a ver cómo es ese tipo de competición, el Dakar, por supuesto. Yo creo que todas las categorías te enseñan algo, ¿no? Ahora este año que ha surgido la Eurocup 3 para ver cómo funcionaba, el equipo de Palou. Bueno, yo creo que todo suma, ¿no? Y no es que eche de menos, ¿no? Pero yo que empecé a ver monoplazas con la F3 Euroseries, que ibas a una carpa y estaban operando ahí a corazón abierto, veías los engranajes, el triángulo de la suspensión, cómo levantaban el coche, lo que tocaban. Sí. Claro, eso en Fórmula 1 no lo ves, o ves muy, muy poco, ¿no? Entonces, cuando tienes la oportunidad de ir a un garaje y ver cómo se trabaja realmente mecánicamente y cómo están cambiando el coche, es oro. Y todo eso te vale luego, ¿no? Para poder contarle una categoría que es tan reducida y tan tapada como la Fórmula 1. Estando en la Indy 500 con Fernando Alonso, los coches los meten de culo. Ves el culo del coche. En Fórmula 1 es al revés, lo meten de morro para que no veas nada. Y ves el trabajo de cómo están poniendo bien el coche, ¿no? Y si eso no lo has visto en otra categoría, no lo valoras. Entonces, yo cada vez que tengo la oportunidad de ver a un mecánico cómo está metiéndole mano al coche, aprendo. Mira, me ha recordado una pregunta que tenía por ahí, que la voy a hacer después. Habíamos hablado de tus mejores momentos trabajando en Fórmula 1 y en cabina. Ahora me gustaría saber, que no la parte más agradable, pero los peores, los que han sido para ti más, no necesariamente desagradables, sino los que has llevado peor, los que recuerdas así más de aquella forma, porque, por ejemplo, claro, a vosotros os tocó vivir el tema de la muerte de Antoine Hubert. Sí. En 2019. Y eso es duro. Eso desde la perspectiva de cualquier... Ya no te digo un fan, imagínate de alguien que está contándolo. Sí. El accidente de Hubert, primero, sabíamos que había sido algo muy gordo. Ya lo sabes, ¿no? Cuando ves las piernas de Juan Manuel Correa, que fue el segundo coche involucrado, cuando ves cómo ha ocurrido, dices, uff, madre de Dios, esto no tiene buen final, ¿no? Entonces te tienes que poner súper serio. Ahí es cuando entra en juego toda la responsabilidad y la seriedad que has aprendido durante los años y decir, lo último que se puede hacer como profesional es certificar el fallecimiento de una persona sin que eso haya ocurrido. Y tú sabes que es un accidente gordo, pero jamás dices que puede llevarte a esos resultados. Buscas información, la información que nos llegaba desde el primer momento era muy mala.
ya nos decían qué helicópteros habían movido y qué no. Y lo primero es máximo respeto. Lo pueden estar viendo amigos, familiares, gente involucrada, y aunque no lo estén viendo, ¿no? Es un momento súper tenso. Así que cuando alguien se alegra de un accidente, yo me cabreo. Me enfado mucho porque no saben cuáles pueden ser las consecuencias. Y luego, máximo respeto, ver que los pilotos están bien. Y aquel día sabíamos desde un principio que no iba a tener no iba a tener un buen final. Pero claro, teníamos que ir con mucha cautela. Y yo creo que el periodista siempre quiere dar la noticia y quiere dar información, pero a veces es más importante mantener el respeto. Y aquel día fue lo que hicimos. Y me parece un milagro lo que ha hecho Juan Manuel Correa, ¿no? Recuperarse de eso y poder llegar a correr. Y eso es lo que nos demuestra que hay que tener respeto por todos los pilotos, ¿no? Esa es mi base. Todos los pilotos se juegan la vida corriendo. Yo he dicho que hay pilotos peligrosos, como es el caso de Mazepin, pilotos que han hecho movimientos antideportivos, pero yo mantengo el respeto por todos los pilotos. Y yo no pondré un mote despectivo a un piloto como Trompetel, no pondré a alguien contra las cuerdas. Me puede gustar más o menos, pero el respeto por todos los pilotos tiene que existir sin duda alguna. Siempre, eso es esencial, sobre todo porque los que se están jugando la vida son ellos y no eres realmente consciente, porque al final, como es un entretenimiento, o la gente lo entiende como algo más un entretenimiento que un deporte, y que la tele muchas veces la gente no es consciente de esas velocidades, lo que se piensan que están yendo por la 2 y no es la 2, ni mucho menos, ¿no? Y eso me permite enlazar muy bien con el hecho de que también hay mucho público nuevo que ha venido por una variante completamente distinta a la que estábamos acostumbrados, que es todo el tema de Drive to Survive, evidentemente, sí, ¿no? Y las nuevas formas de contar también el deporte con plataformas y demás, o gente que se ha enganchado con documentales, ¿no? Precisamente. ¿Cómo habéis sentido la llegada de ese público? Hablabas tú, por ejemplo, de cómo el tema de fuera del trabajo, ¿no? Porque eso también se tiene que sentir y percibir. ¿Cómo lo habéis notado de cara a vuestro trabajo? La gente quiere show. En Estados Unidos, por ejemplo, el primer año nos gritaban ¡wow! La televisión española de media. Y bueno, gritaban a todo el mundo, era una locura absoluta. Se ha relajado un poco. Esta última vez en Estados Unidos se ha relajado un poco el tema. Hay un público nuevo que le interesa, muchísimas chicas que están interesadas en la competición. Es increíble, ¿no? Como cada uno tenemos nuestros roles distintos. Hay muchas chicas estrategas en Fórmula 1, ¿no? Hannah Smith en Red Bull, Ruth Buscom en Sauber. Y hay muchas chicas que le interesa cómo se desarrolla una carrera. Pues oye, me encanta, ¿no? Y mis amigas me dicen, oye, ¿cómo hace este? ¿Cómo hace el otro? Y si sirve para eso, genial. Si sirve para gente que busque carnaza, malo. Claro. Yo creo que la gente da cuenta, ¿no? De que Drive to Survive es una exageración de lo que ocurre, que las carreras que duran casi 2 horas hay momentos que no son de acción, que se están preparando para la acción definitiva, como un adelantamiento, un pit stop y demás. Y yo creo que hay que valorarlo todo, ¿no? Han hecho un trabajo excepcional en cuanto a emoción y para destacar temas de las carreras, pero yo creo que ha llegado el momento de que Drive to Survive desaparezca. Ha hecho ya lo que tenía que hacer, que es llamar la atención para el gran público, y ya se acabó, ¿no? Porque estar continuamente tratando de buscar líos entre pilotos, entre escuderías y demás, que a veces las hay, pero otras veces no. No sé, creo que es suficiente. Sí, o un poco transformarse en otra cosa, ¿no? Porque es cierto que quizá la fórmula es un poco ya cansina para los que ya la conocen, y tampoco es ya la gran novedad para el que no, por mucho que los números sean los que son, porque son innegables, ¿no? Y al fin y al cabo se traslada a los circuitos. Portimao estaba entrevistando a Magnussen porque se sabía que no iba a seguir en la competición. Y entonces traté de ponerme en su piel, ¿no? Y decir, oye, qué duro es que te digas que te tienes que ir, pero no es el final del mundo. Puedes ir a correr con tu padre, que es un gran carrerista, puedes hacer otras categorías, puedes hacer tal, siempre podrás volver en alguna ocasión, te gustaría ser tercer piloto. Digamos que fue una entrevista sentida, ¿no? Más que
más que informativa. Y creo que sacamos algo que tocó el feeling. Esa entrevista la grabó Drive to Survive con sus lanzaderas y demás. Cuando terminé la entrevista, me vino el chico y me dijo: tío, qué buena entrevista, no estamos acostumbrados a cosas así. Claro, porque tú quieres carnaza, claro. Tú quieres show, tú quieres cómo él insultó a Hülkenberg en un momento de calentón. Tío, los pilotos son muy educados y cuando se bajan con las pulsaciones por las nubes, bastante se controlan y pocas cosas ocurren. Se controlan muchísimo, porque no olvidemos que el automovilismo es un deporte de caballeros. Y claro, si tú buscas ahí todo el rato la polémica, pues tío, yo creo que la Fórmula 1 es mucho más que eso. Mucho más. ¿Tú estuviste en la Indy 500, corrígeme si me equivoco, de 2017? Me bailan mucho los años. Creo que fue 2018. La del 17 no. Fue la primera de Alonso porque vi esos adelantamientos en Mónaco, en el Hospitality de McLaren. Se gritaban los adelantamientos como un gol de una final. Alucinante. Sí. ¡Wow! Bueno, cómo vibró el público, porque la gente tenía ganas de ver a Alonso competir de nuevo. Vale, entonces tuviste posiblemente estuviste en la del COVID. No, antes del COVID. La del 18, vale, la que no se clasifica, ¿correcto? Exacto. Vale. Habiendo vivido esta experiencia desde dentro, habiendo vivido lo que es el gran espectáculo de las carreras, es decir, la forma, digamos, de esa mezcla del page entry que lo llaman ellos, del show previo con luego la competición en su estado más puro, quizá posiblemente más que la forma predominante allí, que es la NASCAR. Y luego, estableciendo un paralelismo con lo que pasa en la Fórmula 1 en Liberty Media, ¿crees que lo que pasa, la americanización del deporte de la Fórmula 1 va más por ese derrotero, más del Greatest Spectacle de la Indy 500, o que se está buscando quizá imitar más modelos tipo pues NBA, NFL? La búsqueda siempre de la Super Bowl, lo que se decía mucho hace no demasiado. Sí, la Fórmula 1 ha pecado de inmovilismo. Con Bernie Ecclestone no podías grabar vídeos en el paddock. No podías hacer fotos y subirlas a redes sociales, ¿no? Cierto. El business era, la televisión es la que paga y ya está. Ahora hay que contarlo todo y hay que usar los medios digitales para poder hacerlo y todo suma. La Fórmula 1 creo que hace muy bien en ese upgrade, es decir, oye, vamos a dar show, mantenemos la pureza de las carreras, pero vamos a jugar con todo lo que hay alrededor, ¿no? Todo ha cambiado un poco, hay que contar las mismas cosas, pero de una manera más alegre. Lo que ocurre en TikTok, en Instagram, en Twitter, todo es un poco más abierto. Pues la Fórmula 1 hace muy bien en este espectáculo. ¿Qué les gusta a los americanos? El show por el show, los adelantamientos, pues por eso corren en ovales y lo único que hay son adelantamientos y adelantamientos. Digamos que nosotros, que somos más puristas en Europa, nos gusta ver cómo se trabaja el adelantamiento, darle valor cuando hay 1 o 2 adelantamientos importantes en cada carrera, y los americanos dicen, pues si esto es lo que nos gusta, vamos a hacerlo todo el rato. Yo creo que hay que buscar el espectáculo, pero sin comprometer las carreras. A mí no me importa que haya VIPs, no me importa que haya show, que haya himnos, que haya banderas, que haya purpurina, que haya miembros de otra índole, artistas, cantantes. Me parece genial, pero las carreras son las carreras. Cuando se apagan los semáforos, disfrutemos de esto. O sea, no me gustaría ver normativa que de repente intentan cambiar, como que hay que hacer una parte mojada artificial en el circuito, o que un equipo no puede correr con neumático blando. Bueno, alterar las carreras. Correcto. Creo que es una función que debe regular la FIA como órgano regulador y que la Fórmula 1, FOM, debe entender. Espectáculo bien, pero mantengamos las carreras. Sí, todo este tema de las invertidas, que Exacto. Todos sabemos que eso es un agujero de gusano que va a acabar muy mal, si acaba ocurriendo, es así, eso es un hecho. Yo decía, a mí me gusta mucho cómo se preparan los adelantamientos en óvalos, pero también es cierto que aquí yo no hablo con objetividad porque yo he estado cubriendo IndyCar como 12 años fácilmente. Wow. No he estado nunca en Indianápolis, lo cual me hace que tenga un pelín de envidia. Hay que ir, la verdad, hay que ir. Sí, o sea, es que tiene que ser una locura eso, la verdad. No sabes cómo suenan. O sea, la velocidad del paso por la curva es atronadora. O sea, te pones a grabar al lado de la curva y se te mueve el móvil. O sea, que van a 400 kilómetros por hora. Es alucinante. Sí. ¡Fum, fum, fum! Es muy bestia. La televisión da un poquito menos de sensación de velocidad. Sí. Y estando allí es alucinante. El motor suena mucho más crudo, más violento. El paso por curva es alucinante. Tienes que ir. Como salen de las paradas, que salen ahí quemando rueda a lo bestia. Sí, es un espectáculo total. Nunca mejor dicho, ¿no? Ahora voy a empezar con una batería de preguntas
que tengo por aquí para, digamos, cosas más específicas del mundo de las carreras o de coches en general. Pero antes de eso, me parece importante para este concepto del podcast, porque hablamos al principio de quién es Miguel Portillo. Hemos hablado mucho del Miguel Portillo periodista, no hemos hablado nada del Miguel Portillo personal. ¿Qué haces tú fuera de las carreras? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué aficiones tienes? Pues no conoces mucho el Miguel Portillo persona porque me protejo mucho. Porque sé que en los medios, en las redes sociales que puedan usar algo contra mí no van a poder, porque protejo mucho mi intimidad, y sé que la gente puede decir que le gusta cómo narro o le gusta cómo no narro, pero no puede opinar de mi vida personal porque no la conoce. Yo hago mucho deporte. He crecido con el deporte en todas sus vertientes, he hecho mucho deporte de resistencia, que es lo que me ha permitido ganar mucha confianza, que era lo que te decía antes, ¿no? He hecho maratones, medio maratones, Ironman. No sabes la fortaleza que te da eso cuando tienes un problema, cuando te tienes que planificar día a día. He entrenado mucho tiempo solo, me he superado cada día en la bici, natación, corriendo. Claro, soy un hombre de hierro y al aplicar eso a las carreras, a las críticas, a un trabajo tan exhaustivo y tan comprometido y que te miran con lupa como cuando estás en el circuito, toda esa fortaleza que me he creado a mi alrededor me vale ahora para eso, y lo he hecho a través del deporte. Y entreno mucho en car. Me he hecho daño en el cuello, por cierto. Necesito un casco más ligero. Y me gusta mucho servirme de otros ambientes para enriquecerme culturalmente. Respeto mucho la imagen de Hamilton, que está muy interesado en la moda, en la música. Tengo amigos que tienen inspiraciones ajenas a las carreras. De hecho, a la mayoría ni le interesan las carreras, y también he cogido un poquito de cada uno de ellos, ¿no? El desparpajo, la creatividad, frases que dicen ellos, que yo las he incorporado a las carreras, ¿no? Tengo la gran suerte de tener personas que me rodean, que aman mucho la vida, que son puravidistas, y al final yo todo lo acoplo a las carreras, y así es como paso mi tiempo, ¿no? Con gente que no le interesa las carreras, pero que le gusta mucho vivir, y con gente que le gusta el deporte. Ayuda para desintoxicar, ¿eh? Wow, no sabes. Sí, Cuando tengo algún problema digo, no te preocupes, en unas horas vas a estar haciendo deporte en tal sitio, al aire libre, está todo bien. Sí, total. De hecho, no sé si se puede decir, porque a lo mejor no está confirmado, porque tú estuviste en el GP Twitter del año pasado. Probablemente te veremos en el GP Pistón. Sí. Es una posibilidad. Yo compartí recinto contigo el año pasado, que no recuerdas porque no nos conocíamos. No va a ser el caso este año, pero por la lista que he visto de nombres os lo vais a pasar teta, y yo tengo mucha envidia también por partida doble, la verdad. Mola mucho correr con la gente que está detrás haciendo otras cosas y que de repente coincides en pista. Me encantan estos formatos modernos y divertidos. Sí. Y lo vamos a pasar muy bien. Sí, la verdad es que sí, o sea, es un espectáculo que de aquí a nivel personal, yo lo recomiendo bastante verlo, porque lo vais a poder ver y bastante guay. ¿Al sim le das? ¿Al sim racing? Sí. Me pasa que cuando empiezo a entrenar me tiro horas y horas y horas, y tengo muchas cosas que hacer, no puedo entrenar tanto. Acabamos de venir de narrar y presentar las finales de Gran Turismo de PlayStation, que ha sido un honor poder hacerlo. He competido contra pilotos, estuve a punto de clasificarme para la final con Albert Costa, que estábamos ahí los dos peleando. Vale, le saqué pista, perdón, ok. Pero luego me la devolvió y me sacó él, y me quedé fuera de la final. La tenía que narrar, o sea que no podía correrla de todos modos. Pero bueno, me gustó ver un nivel tan alto, y que para lo poco que entreno estoy a un nivel muy aceptable, y me gusta mucho comprobar cómo bajas los puntos de tracción del coche, y se nota muchísimo en el simulador. Tengo un simulador en casa. Y juego y entreno mucho, más que jugar. Me gusta decir que entreno al Gran Turismo. Correcto. No entreno mucho a Fórmula 1, y la verdad es que me puedo tirar muchísimas horas, ¿no? Así que tengo que dedicarme a otras, por desgracia, pero cuando tengo tiempo, como ahora, sí que le estoy dedicando más tiempo. Es que al final del Fórmula 1 te aburres. Yo al final, cuando tenía el simulador, yo siempre buscaba algo que me diera un poco más de sensación por la diferencia potencia-agarre, ¿no? Tipo un DTM, un F3, ¿no? Algo que fuera más exigido, ¿no? Para pelear, que eso siempre, pues oye, pues te da más sensación de mérito de decir, oye, estoy pilotando bien, porque en Fórmula 1
dentro de lo que cabe hasta cierto punto es sencillito. Bueno, son distintos, ¿no? El alerón trasero te da mucha carga y te da mucho apoyo y el GT se mueve un poquito más, te expulsa de la curva, pero suelo coger mucho el Vision, por ejemplo, en el Gran Turismo 7 cojo el Vision. Y para todo aquel que no haya tenido la opción de subirse a un Fórmula 3 y pueda hacerlo o quiera hacerlo, que lo haga, porque es otro planeta, es absolutamente distinto. Me dieron un consejo en el cual me dijeron, como no vas a ir muy deprisa físicamente, cuando estés en mitad de curva, acelera, porque vas a sentir algo totalmente único. Sí. Cuando coge agarre el alerón trasero, porque funciona a alta velocidad, te pegas a la curva y te vas hacia el interior de la curva en vez de irte hacia el exterior y vas donde tú quieres, eso es otro planeta. O sea, cambia por completo el concepto. Y un Fórmula es una conducción totalmente distinta y la primera vez que sentí eso fue como wow, un subidón de decir, voy al interior de la curva, voy donde yo quiero. Wow, bendito alerón. Sí, sí. O sea, hay un punto en el que acaba contribuyendo a favor, sí, la verdad. Las preguntas, la batería de preguntas que tengo para terminar prácticamente, diría yo, este podcast, que nos ha dado para bastante, la verdad. La voy a enfocar desde diferentes ángulos, para que quede más o menos claro, porque en tu caso tiene ese potencial enfoque. ¿Tu circuito favorito para ver y para trabajar? Esa es buena. Esa es buena. Para ver Interlagos, 100%. He discutido con mucha gente, ahora que hay un poco de trendy por Interlagos, por las sprint y demás. No le gusta a la gente Interlagos porque la ciudad es insegura, porque es un caos. Pero a mí me gusta todo el englobe. Interlagos para mí es mi circuito favorito 100%. Y luego para trabajar... Es complicado, hay circuitos que son difíciles para trabajar. Canadá está lejos, nuestra parte del TV Compound está lejos. Hay pagodas en China y los pilotos se esconden. Bueno, al final, circuito, cuanto más grande y más nuevo, yo creo que peor. Me gustan a mí los de vieja escuela y que están muy compactos. Que por ejemplo te encuentras a la gente con mucha facilidad, ¿no? Hungría, que el paddock es pequeñito, te encuentras a todo el mundo, está muy bien. No sé, Austria también. Esos que son un poco más antiguos, yo creo que son más fáciles para desenvolverte. ¿Piloto que más disfrutas viendo pilotar? Y te voy a poner un asterisco, no valen españoles. Yo creo que Verstappen. Verstappen está a un nivel superior. En la defensa es una bestia, en el ataque es una bestia. Me estoy acordando de una defensa que hizo en Hungría a Raikkonen que fue alucinante. El accidente que tuvo tratando de adelantar en sus años en Toro Rosso en Mónaco. Los adelantamientos que se inventa son brutales. Bueno, yo creo que lo de Verstappen es a otro nivel, ¿no? La clasificación que hace en Mónaco tocando los muros, es que... Vale que tenga el mejor coche, ok, pero disfrutemos de su pilotaje porque es algo que no habíamos visto hasta ahora. Correcto. Al final, cuando tratas una supernova así, hay que aprender a disfrutarla, básicamente, y apreciarla, ¿no? ¿Coche favorito? Y con coche voy a hacerte de nuevo la bifurcación. Coche de calle y coche de carreras. A lo mejor son el mismo. Mira, coche de carreras es el que cojo para correr en simulador, que es el AMG GT3. Lo lleva Dani Juncadella, me encanta ese coche con el morro tan largo. Al final tiene sus propias especificaciones, ¿no? Y tiene buenos recuerdos del DTM, que es tan especial para mí, así que me quedo con ese como coche de carreras. Y coche de calle, la verdad es que hay muchos que me gustan, hay subs que me gustan. Acabo de probar la última versión del Cayenne y ¡buah! Espectacular, ¿eh? La suspensión deportiva, el volante, madre mía, qué bestialidad. Yo era de BMW, de M, he crecido, he evolucionado, he visto otras cosas. Creo que me gustan un poco más los sub, ¿no? Los coches más grandes, porque no me gusta hacer el bestia en la carretera. Se corre en los circuitos, no se corre en la ciudad o en la carretera. Y creo que con un sub me siento bien, grande. Llevo un GLE ahora, que estoy encantado. Pero venga, me voy a quedar con el Cayenne. Bien, es una buena opción, es una buena opción. Diséñame tu garaje ideal de 5 coches. Wow. ¿Qué 5 coches tendrías en tu garaje? Wow, yo creo que tendría uno de los históricos
un BMW, no sé si es el L3, el que tiene la forma cuadrada. Un Mercedes también histórico SL, que son muy parecidos en cuanto a forma, pero en la versión descapotable puede ser, que esos dos coches históricos me encantan, me alucinan. Muy chulo. Tendría un coche un poco más divertido, un Porsche, por supuesto. Vamos a coger, bueno, no sé, un 911. Cojamos un 911. Luego tendría ya un par de coches robustos, como por ejemplo el GL, Mercedes GL. Y otro así robusto que puede ser como el Cayenne, que te he dicho antes que es mi coche favorito, o si no un Range Rover Sport. Cualquiera de estos, 2 históricos, un deportivo y 2 sub. Está bien, es equilibrado, Está la mal, verdad. Sí, para una cosa, para el campo, para la casa y para el circuito. Maravilloso. Mañana por la mañana me levanto generoso y te doy 1 millón de euros. Digo, mira, pues 1 millón de euros. Pero tienes que hacer algo con ese dinero, no lo puedes dejar en el banco ahí a pillar bonos. ¿Qué harías con ese 1 millón de euros? Pues hablaría con Thibaut Courtois y Roberto Meri y le diría, oye, me meto en vuestro equipo de carreras y vamos a ir juntos en el equipo de carreras y a partir de ahí veríamos qué podemos hacer juntos. Yo creo que es una buena inversión, ¿no? Lo pasamos también en las carreras que tener tu propio equipo mola mucho. Y me gusta también la idea de que outsiders se estén metiendo en la competición, ¿no? Es algo que está haciendo AGAC en otros deportes, trayendo músicos, artistas y que de repente Courtois se haya asociado a Roberto Meri para tener su propio equipo de carreras, me parece muy divertido. Tiene que serlo, sin duda. Ahora tengo aquí un quiz. Yo hace una serie de preguntas que son las mismas para todos. Así que aquí ver el podcast tiene premio, básicamente. A lo mejor en algún momento habrá que cambiarlas, pero esto no son variadas. Entonces no te vas a venir por donde viene una y sale la otra. A lo mejor añado yo alguna, según cómo lo vea. Número de curvas que tiene el circuito de Portimao. Las podré contar, yo creo que debe tener como 14 o así. La 5 es la de bajada, ahí donde adelantó Carlos en la salida. 5, 6, 14. Casi. La respuesta es 15. Uy. Estaba cerquita, ¿eh? O sea, por aproximación casi te la puedo dar buena. ¿Cuántas victorias tiene Mr. Le Mans Tom Christensen en las 24 horas? ¿Son 7 o son 9? 9. La segunda opción, 9. correcta. 9 victorias de Tom Christensen. Ahí está. Títulos de Fórmula 1 que ha ganado Mario Andretti. Y si me dices años, ya doble con galletita. Andretti tiene 2. No sé los años. Tiene 1 del año 78. Uy. Lo que tiene otros muchos logros este hombre es como si hubiera ganado 20.000 cosas, entonces lo normal, básicamente. ¿Cuántos mundiales de rallies, que no sé cuántos sabrás tú de rallies, ha ganado Sébastien Loeb? 7. 8 no, uno más ganó. 8. Y luego ganó un 9º. Ganó el 9. Sí, hizo 9, sí, muy pesado el Oyer, ¿eh? O sea, y el Loeb otro muy pesado también. Año en el que se produjo el primer Mini. No sé, voy a decir 55. Pues te has acercado más de lo que yo pensaba y de lo que habría dicho yo. 59 es la respuesta correcta. Has estado, joder, por aproximación de ahora ya la mitad, yo creo, ¿eh? Victorias en el Dakar de Marc Coma. 4. Estás dándole al palo todo el rato. 5. Sé que ha hecho varias victorias en distintas categorías, pero no Correcto, sabía sí. con cuántas. Combinando motos, creo que han sido 4 en motos y una en coches, juraría, ¿eh? No me hagan el C6 si no es cierto. ¿Cuántas generaciones hay de Porsche 911? 4 generaciones. Ahí ya no te has quedado tan cerca. 7 es la respuesta correcta, sí. O sea, yo tengo una cosa, yo no sé cuándo cambia. O sea, sé cuándo cambia la generación, pero a veces me cuesta, porque como es tan continuista, que es maravilloso, ojalá todos los coches se hicieran al mismo tipo de línea general. Victorias en la Indy 500 de Jim Clark. No lo sé. En la Indy 500. En la Indy 500. Venga, 3. Si no le hubieran robado una, tendría 2, pero no, una, correcto. Solo tuvo una que fue en el... me hace de memoria, en el 65, aquí tengo trampa. Vale, ojo, esta te la estoy poniendo al pie para que remates punto de penalti. Piloto con más grandes premios disputados en Fórmula 1 hasta la fecha. Ahora está Fernando Alonso. Correcto, y pinta que no le va a ganar nadie más, algo que inventemos un cyborg que corra 26 años en Fórmula 1, porque va el hombre camino. ¿Tú cuándo crees que... O sea,
lo que los ingleses dirían un educated guess. ¿Cuándo crees que se va a plantear realmente, Alonso, dejar la Fórmula 1, que no sé si las carreras? No lo sabemos porque es incombustible, ¿no? Yo creo que puede marcar una historia en la competición de longevidad, sin duda alguna. ¿Cuándo él se va a ver que ya no está para correr? Cuando no sea competitivo. ¿Cuándo ocurrirá eso? Yo creo que nunca. Entonces es un tema. Si te tengo que dar alguna fecha, yo creo que es importante 2026 porque es el año de la nueva normativa. Conociéndole, querrá ver cómo es el nuevo coche de 2026. También hay otros alicientes en esa temporada. Bueno, yo creo que 2026 puede ser un año de impasse. Sí, que puede ser. Es que no queda nada. Sí, 2024 va a correr. 2025 yo creo que va a estar... 2026 es el año. Además, Alonso siempre le tira lo de esperarse al siguiente reglamento, claro. A ver qué hay, sí. Y sobre todo que ese es el año en el que, a falta de anuncio oficial, se va a celebrar el primer Gran Premio de Madrid. Que eso tiene que ser, imagino, ya el acabose de, claro, de tener la gran figura pública para un evento que va a ser, cuando se anuncie y se confirme tal, una joya de la corona, ¿no? Dentro del automovilismo español, realmente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no? Pues yo creo que hasta aquí esto es todo. Hemos tocado todos los palos, hemos tocado todos los temas. Ha sido un placer enorme porque yo creo que además lo que decía antes, y esto no lo digo por decir porque perfectamente podría no decirlo, tengo la libertad total editorial, cuando tienes un buen entrevistado salen buenas respuestas, sale buen contenido y te salen otras preguntas adicionales, porque me han salido como 5 o 6 que no tenía yo antes al menos pensadas. Qué bueno, ha sido un placer, ¿no? La verdad que hablar de carreras siempre es una pasada, aprendemos todos juntos, me lo he pasado muy bien y ojalá nos veamos en las carreras, en las pistas, en vuestros campeonatos, seguro que iré a veros y con vuestros pilotos también, que hacéis una gran labor. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por venirte, por pasarte y por darnos tu tiempo, que eso es lo más importante. Y gracias también a vosotros, los que nos estéis viendo o escuchando, también por darnos vuestro tiempo, que eso es lo más valioso que existe. Esperamos que os haya gustado la entrevista, que os haya servido. Si estáis buscando en Google a Miguel Portillo, pues ya sabéis quién es Miguel Portillo, al menos a esta fecha del año. Y nada, pues os emplazamos a la próxima entrega del E2P Info Racing Podcast, donde traeremos nuevos protagonistas, nuevos temas de conversación y esperamos que estéis también allí al otro lado. De mi parte, Adri Fernández, y de parte de todo el equipo técnico que está haciendo posible que hagamos esto aquí desde las instalaciones de Escuela de Pilotos en Madrid, os mando un saludo y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.